Ya. Estamos ya todos formales. El texto que le hemos mandado quieren pulirlo. Yo creo que lo que quieren empezar es que ellos ponen propuestas. Bueno, Arratsaldeon. Ya. Empezamos. Sí, por el punto primero se somete a aprobación los borradores de actas correspondientes a las sesiones de 12 y 24 de abril. Intervención sobre las actas. Bai. Bueno, aspaldi ez dugu akten gainean eta hitz egin, baina, hasteko gustatu jakun idazkaritzako langileak zoriontzia, Arantxatik hasita eta, batez be, azken aldizan aktak eta gero eta potologuak eta farragosuagoak dira transkribitzeko eta horrek zailtasun eta lan handia suposatzen dute. Eta itzultzaile eta konserjeri guk pleno gero eta luzeagoak egitea beraientzat ere lan gehiago suposatzen duela eta bi eskaera edo egin nahi ditugu. Alde batetikan, ahalegina eskatzen dut hau dan hori gu barne, 5 minututan azaldu daitekeena, 25etan ez azaltzea, eta beste alde batetik, gure artean dagoen errespetua zaintzea. Uste dugulako beti ez dela holan ematen. Ez dakiz ez agata? Bale. Eta bukatzeko argitzean egin hori gu beti absteni duitzen gara aktaren bozketan, eta noize hemen gogoraztea zergaitik handan, uste dut legealdi hasieratik bai honetan eta bai aurrekoan esan genuela aktetan publikoaren interbentzioak ez dira hartzen bitartean gu absteni duingo garala, eta jarraituko dugula da gogoraztearen zergaitik abstenitzen garan bete. Eskerrik asko. ¿Más intervenciones? Pues si no las hay, votamos estas dos actas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? $81.331,50. Total igual a los aumentos 170.118,97. Créditos en aumento, gastos en bienes corrientes y servicios 1.087,47. Transferencias corrientes 87.331,50. Inversiones reales 81.700. Total de créditos en aumento 170.118,97. Pasaríamos al punto tercero de dictámenes de las comisiones de trabajo. De la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. Dictamen primero, primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal 2017. La Comisión Municipal de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión celebrada el 19 de junio, acordó proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Al ser insuficientes los créditos consignados en las correspondientes partidas del presupuesto municipal para el ejercicio 2017, se considera la necesidad y urgencia de los gastos a realizar en los conceptos que se detallan. Vista la propuesta alcaldía sobre el primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal y el informe de interventor sobre el expediente, a continuación la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de don Miguel de los Toyos, don Alberto Albistegui, doña Patricia Rizabalaga y don John Iraila, y 5 abstenciones de don Gorka Erresti, doña Ana Fran Astigarraga, doña Elena Ibáñez, doña Eva Juez y doña María Jesús Aguirre. En consecuencia, propone al Pleno la aprobación del primer expediente de créditos adicionales del presupuesto cifrado en las siguientes cantidades. En procedencia a los fondos, activos financieros 258.498,91, que es igual a los aumentos. Créditos en aumento, transferencias corrientes 258.498,91, que es el total de créditos en aumento. Asimismo, el presente expediente de créditos adicionales deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa para su información pública. ¿Intervenciones? A ver, bueno, yo primero lo que quiero hacer antes de entrar en el segundo punto en concreto de lo que estamos hablando, quiero hacer una matización sobre el primer punto que se acaba de dar cuenta, pero sí que quiero, si se puede, hacer una serie de consideraciones porque es
quiero matizar ciertas cosas, se da cuenta, pero sí quiero explicar una serie de consideraciones. 7 son las partidas que se acaban de pasar en el punto para dar cuenta que se minoran referente a 170.000 euros. Yo lo que quería hacer mención es que cuando nosotros, el Partido Nacionalista, realizó ajustes al proyecto del presupuesto de 2017, pues se le tachó prácticamente de todo. No voy a repetir los comentarios que se dijeron en aquel momento, pero nosotros en aquel momento lo que hicimos es un trabajo costoso de mirar partida por partida y de intentar conseguir un presupuesto real y no inflado. Y me explico. De 6 partidas que acaban de pasar en el primer punto, 3 vienen a darnos la razón. Y las voy a comentar. Prensa, revistas y libros. Nosotros planteamos 500 euros de minoración y aquí se plantean 1.087. Publicaciones, publicidad y propaganda. Nosotros planteamos 4.500 y ahora se plantean 3.000. Otros mantenimientos, nosotros planteamos 1.750 y aquí se plantean 3.000. Cuando decíamos que era un presupuesto ficticio, no era baladí. Dijimos que había partida de gasto hinchadas, propusimos ajustes que no se aceptaron y el tiempo al final nos acaba dando la razón. Aunque lo que no esperábamos era que fuera tan poco tiempo, 3 semanas después de aprobar, y mira, ya se están minorando. Cuestiones que nosotros hicimos ya en abril. Aurrekontua onartu aurretik esan genuen, gastuak potolotuta zeuden eta denborak azkenean arrazoiak eman digu. Eta ya, ahora sí que quiero entrar a hablar en concreto del punto que nos atañe al segundo punto, que es el de los créditos. Nosotros en este punto, igual que en años anteriores hemos planteado, nosotros lo que queremos plantear es que las AES vayan por un lado a la hora de votar y el resto de paquete vaya por el otro. No es la primera vez que hacemos este planteamiento, lo hicimos en el 2015, lo hicimos en el 2016. Yo he consultado con la oposición y desde luego la oposición también tiene claro, tanto desde Bildu como desde Irabasi también tienen claro que este planteamiento estarían por la labor de apoyarlo. Lo que yo quiero saber ahora es, alcalde, ¿qué es lo que vas a hacer? Si vas a permitir que nosotros podamos plantear votación separada, ¿no? ¿Y por qué ese empeño año tras año? Es que esto es un déjà vu, esto es como el turrón en Navidad. Aquí llega junio o julio y es la misma cuestión. Es dentro de un bloque con otra serie de cuestiones, otra serie de planteamientos que te gusten más o te gusten menos, o lo coges en entero o si no acabas votando en contra. Te voy a decir una cosa, alcalde, si tú no permites que hagamos votación por separada, desde luego yo me lavo las manos y la responsabilidad de que yo vaya a votar o de que mi grupo vaya a votar en contra de esta modificación no va a ser mía, ¿eh? No va a ser mía. Mira, va a ser de quien está planteando así la votación sabiendo que año tras año se plantea. A ver, y año tras año se explica y no tengo ningún problema en volver a explicarlo, que esto no es que el alcalde tiene un antojo de que el alcalde le apetece hacerlo así. Estos son directrices de intervención que cuando la financiación viene de la misma fuente en el mismo acto, todas aquellas partidas que se ven influenciadas van en el mismo paquete. Pero no es algo que digo yo, es algo que dice intervención. Y por tanto, nos podríamos encontrar con que efectivamente alguien dice las AES, pero alguien, ¿por qué no va a decir que hagamos cuántas partidas de incremento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que se hagan 6 votaciones. ¿Por qué no? Pues porque el funcionamiento de... Pero no aquí, insisto, es que a mí me está llamando la atención porque estamos planteando cuestiones en Eibar como si estuviéramos haciendo algo que nos hemos inventado nosotros y que los demás ayuntamientos funcionan de manera completamente distinta. Si todos los ayuntamientos funcionan igual. O sea, todos los ayuntamientos funcionan igual. Cuando hay una modificación de créditos y la vida de financiación es el remanente, se hace un paquete. Es que nos podríamos encontrar, y siempre lo llevo al extremo, es que el presupuesto está compuesto de centenares de partidas. Y se puede estar de acuerdo con unas o con otras. Y para eso está la explicación de voto. Cuando tú estás de acuerdo con el grueso de una votación, la asumes o no la asumes y explicas voto. Y tú puedes tranquilamente explicar, y no asumo esta modificación de créditos por este motivo. Perfecto, pero en las modificaciones de créditos, cuando se financian a través de remanente, el remanente, cuando se hace una modificación de créditos, todas aquellas partidas que se vuelven a financiar a través del remanente van al mismo paquete, pero es que no es que lo ha hecho este alcalde, es que se hace en todas partes y funciona así. Es que yo no tengo ningún problema en hacer 6 votaciones, 8 o 10, pero lógicamente cuando se proponga en la Comisión de Hacienda, no aquí.
Es decir, aquí yo desde luego no voy a modificar el dictamen. No es mi objetivo modificar el dictamen aquí. Que en la Comisión de Hacienda, hablando con el interventor, se hacen... luego diremos que hemos hecho 30 modificaciones de crédito, claro. Claro, este ayuntamiento hace 30, no, podríamos hacer menos. Es decir, porque luego ya sabemos que todo lo utilizamos en este ayuntamiento. Pero yo no tengo ningún problema en que si en un momento determinado se plantea unas votaciones por separado y técnicamente el interventor informa favorablemente, yo no tengo ningún problema, nunca lo he tenido. Pero ¿tú te crees que yo le he dicho al interventor, mete las AES con todo esto para que cuelen? O para que cuele lo otro, que no sé exactamente qué problemas hay en las demás partidas, no lo sé. Pero en cualquier caso, lo importante sería que no tuviéramos que hacer modificación de créditos con el tema de AES. Esa es otra. Eso quizás sería lo importante. Pero a partir de ahí, desde luego, yo estoy dispuesto a hablar con el interventor y que me haga un informe técnico de cómo se plantean las modificaciones de crédito financiadas con remanente de tesorería y a partir de ahí lo planteamos. Yo no tengo ningún problema, pero, es decir, lo traes ahora a pleno, pasó por comisión el lunes pasado, en comisión no se dijo nada, se votó y ahora lo traemos al pleno para intentar, no sé exactamente qué, pero desde luego el procedimiento de modificación de créditos con financiación de remanente de tesorería siempre se ha hecho así. No aquí, siempre se hace así. Bueno, para intentar no sé qué, no, es evidente, para intentar que las AES vayan por un lado y el resto vaya por el otro. No tiene nada más, no tiene nada, no tiene más, no tiene, mira, este debate lo tuvimos en el 2016 y lo tuvimos en el 2015. Es un déjà vu y es que ahora, si tú me das el compromiso de que si nosotros planteamos en la Comisión de Hacienda y que se informe por parte del interventor, pues ya está. Mi compromiso es que el interventor dé luz verde a los procedimientos, no yo. Si esto es un procedimiento técnico, o sea, yo puedo estar, políticamente podemos plantear los contenidos, pero el procedimiento yo nunca lo he planteado. Yo nunca he dicho cuál es el procedimiento de modificación de crédito, se lo dice el interventor. Y además es que da la sensación, alcalde, de que nosotros hacemos planteamientos como si no tuvieran ni pies ni cabeza. Cuando se plantean estas cuestiones, solo se plantean en el tema de las AES. Da la sensación, concejala, que lo que haces es pedirlo en un momento coyuntural oportuno. Es decir, pasó el lunes por comisión, no se dijo nada, absolutamente nada. Ha pasado martes, miércoles, jueves y viernes, voy a pasar las fiestas. Y no se ha dicho nada y se viene al pleno y cuando sale el punto se dice, vamos a votar por puntos. Ostras, estas cosas se hacen con otra seriedad. Vamos a ver. Se hacen con otra seriedad, no ahora. Vamos a ver. Porque yo ahora no tengo criterio para saber si puedo o no modificar el dictamen. Fíjate, no lo sé. ¿Y por qué el año pasado te regabas en redondo y decías que yo nunca me negaba en redondo? No se podía, que no se podía. No, te remito al acta del 2016. Remítete a lo que me remito yo, que es la posición de intervención, no la del alcalde, la de intervención. Yo me remito a lo que tengo. A lo que tengo, que es el acta del 2016. Bueno, entonces, por lo que se ve, se va a votar otra vez todo el paquete, ¿verdad? Pues que yo no sé si cambiando la forma de votar este contenido, si es legal o no. Y, por tanto, por seguridad jurídica, yo no voy a modificar el dictamen actual. Bueno, entonces yo voy a seguir con mi intervención referente al punto 2. Bueno, entonces, en lo que concierne al punto del primer expediente de créditos adicionales, estamos hablando de un aumento de 260.000 euros, es decir, 200.000 euros serían para las AES. Acabamos de pasar por el primer punto 50.000 euros que han ido por decreto de alcaldía para poder sufragar los gastos que se generen a corto plazo con cargo a crédito global. Es decir, la cifra inicial que en el 2017 había para AES que provenían del Gobierno vasco eran de 305.687. Se aumentaría la partida en 250.000, entiendo, y se convertiría en 555.687. Pero sí que quiero hacer una serie de consideraciones y quiero hacer un poco de historia, aunque me pase de 5 minutos. En el 2016 el Gobierno vasco dio un importe de 377.000 euros. Hace un año estábamos hablando de una modificación de 175.000 euros, si no me tengo mala memoria. De esa partida que se convirtió en 475.000 se ha dispuesto 425.500 euros, es decir, aquellos 175.000 se han quedado en 125.000 porque 50.000 euros ya no se han gastado. A raíz del acuerdo alcanzado tras la aprobación de la Ley de Entidades Locales entre Euzko Alderdi Jeltzalea y Bildu,
porque el Partido Socialista ya se encargó de darle todo lo que quiso y más a esta ley y se quedó fuera, se adoptó el acuerdo de que los municipios con más de 20.000 habitantes, cuando se gastara la asignación inicial, el municipio respondía de la mitad y el Gobierno vasco podía disponer hasta de un máximo del 30% de la cantidad inicial. Es decir, en esta situación transitoria el ayuntamiento ya no tendría que asumir la totalidad. A día de hoy, el Gobierno vasco tiene pendiente de abonar 67.000 euros, con lo cual la partida total se convertiría en 367.000. Por concretar, de aquellos 175.000 que se modificaron, al final el ayuntamiento, descontando requerimientos que tiene pendientes, si yo consultando los datos en Hacienda, el ayuntamiento de sus arcas propias hubiese puesto alrededor de 55.500 euros, que sí que es cantidad importante, pero no estamos hablando de aquella modificación originaria de 175.000 euros. Y entendía que me parecía importante aclarar estos conceptos porque existe pues una bonita diferencia. Esto es lo que concierne al 2016. En el 2017 el Gobierno vasco asume 6.000 euros más que el año pasado. A 7 de junio, en la Comisión de Servicios Sociales ha pasado 40.000 euros más que hace un año. Y del informe técnico se desprende la siguiente frase. Se produce un aumento de la demanda, reflejo de la situación de precariedad económica en la que viven muchas familias. Efectivamente, además de la situación económica, existen otros factores que hacen que la demanda haya aumentado. Y es el propio decreto de ayudas el que ha abierto el abanico para contemplar e incorporar situaciones derivadas, por ejemplo, de la pobreza energética. Es decir, lejos de recortar, ha ampliado supuestos de cobertura nueva, y así también lo contempla el informe técnico. Me parece importante señalar que las AES, yo supongo que lo sabemos, pero bueno, son prestaciones económicas que se destinan a personas cuyos recursos son insuficientes para hacer frente tanto a gastos específicos, ya sean ordinarios o extraordinarios, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social. El decreto establece medidas que atienden a nuevas formas de pobreza. Entre sus novedades, destacar el concepto de gastos de energía, atender las situaciones derivadas de la pobreza energética y se incluyen gastos de suministro eléctrico, gas u otro tipo de combustible de uso doméstico. Contempla gastos comunes que no contemplaba la vivienda de la cuota de propietarios y gastos relacionados con la seguridad de la propia vivienda, como el seguro del hogar o la inspección técnica del edificio. Además, estas nuevas situaciones también afectan a personas no usuarias de los servicios sociales y que hace que haya problemas para pagar hipotecas. Así, el decreto amplía de 12 meses a 5 años el periodo de tiempo máximo para la cobertura de gastos derivados de intereses y amortización de créditos contraídos para la adquisición de la vivienda. Señalar también que se va a crear una prestación económica de vivienda destinada a satisfacer el derecho subjetivo de acceso a la vivienda y que sustituirá a la actual prestación complementaria de la vivienda. Dicho esto, es de ley resaltar el esfuerzo económico que hace la sociedad vasca, que se traduce en el esfuerzo del Gobierno vasco por mantener todo el sistema de protección social. De ahí que la partida de AES haya experimentado. Pero lo decía el año pasado, porque yo siempre tengo el mismo discurso, yo soy de piñón fijo, y decía que no nos podemos quedar en decir que las AES suben o que incrementan la demanda. Eso es lo fácil. Lo difícil es mirarse frente al espejo y pensar qué es lo que estoy haciendo como administración municipal para que esa gente perceptora de ayudas dejen de estar ahí. Este es el gran reto que tiene Eibar. No podemos obviar que Eibar tiene 1.900 personas en situación de desempleo. Los datos del primer trimestre del 2017 así lo avalan. 15,46%, cuando el último trimestre del año pasado fue de 15,1%. Un 12% hombres y un 19,32% de mujeres. Lejos de mejorar, empeoramos. Eibar debería estar atajando esta situación a más velocidad que el resto de Euskadi para llegar a equipararse, pero no parece ser la mayor preocupación municipal, o por lo menos yo no la percibo así. Alcalde, el año pasado en el pleno del 26 de julio hablábamos de lo mismo. Efectivamente,
no se puede obviar que hay familias que viven en una situación de precariedad. Decíamos y decimos que la cuestión no es solo dar dinero, sino lo que hay que dar son oportunidades de trabajo, impulsar la economía. Lo digo y yo no me voy a cansar de decirlo, que el Ayuntamiento tiene que hacer un apoyo decidido a las empresas existentes y atraer también a las de nueva creación. Asimismo, creo que en el tema de formación, en este tema tiene mucho que decir y no se debe de quedar en parcheos. Luego hablaremos también de formación. Me consta que desde el Departamento de Economía, analizadas las características de desempleo en Éibar y de las iniciativas puestas en marcha por diferentes agentes, se proponen iniciativas que mejoren la cualificación y promuevan la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión. Es correcto, pero no es suficiente. Yo creo, alcalde, que lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que tenemos, no perder oportunidades, que Éibar no está para perder más, que lo que tenemos que hacer es creernos en lo que tenemos y que no nos tenemos que andar despistando mirando a otros lados que no tenemos que andar mirando. Y voy a hacer una reflexión que se hizo en el reciente foro económico que organizó Eusko Alderdi Jeltzalea hace un par de semanas. En este foro se decía que Éibar tenía que corregir el desajuste existente entre la demanda de las empresas y la formación de las personas desempleadas. También se decía que tenemos un ecosistema favorable para implantar nuevas empresas. Nos lo tenemos que creer y lo que tenemos que hacer es aprovechar. Otros temas que aparecen también en este expediente es el de la encomienda de gestión. Ya sabéis que solemos agradecer al Ayuntamiento del Elgoibar que gestiona la ejecución de los proyectos de impulso de empleo y desarrollo local. Alguien lo tiene que hacer. Pero también entiendo que si lo hiciera Éibar, también me gustaría que otros ayuntamientos reconocieran nuestra labor, con lo cual, reconocido. Y luego aparece el tema de Juan de los Toyos, es una cuestión que se debatió en Elgoibarra. Nosotros en esta cuestión se pidió la opinión de los grupos, pero al final, bueno, la opinión no sirvió para nada porque es quien decidió fue el alcalde. No se pasó ni por junta de portavoces como se señaló que se iba a hacer y no se hizo. No había presupuesto, pero a pesar de todo ello se proyectó el 3 de marzo en el Coliseo con motivo del centenario de la sede del Partido Socialista de Éibar. Hoy, 26 de junio, estamos aprobando este gasto. Esto también te lo comenté en la comisión, te lo comenté. Y luego está la cuestión de la Copa de Jiu-Jitsu. Yo el año pasado, y no sé si hace 2, pero en reiteradas ocasiones te he pedido que cuando el equipo de judo hace el campeonato o la Copa de Jiu-Jitsu de España, quería saber que nos hicieran un informe para saber cómo revierte al municipio que se realice ese campeonato. A día de hoy nunca se me ha presentado ningún papel, nunca. Lo único que obtuve fue el lunes pasado una respuesta del alcalde diciendo ¿has participado en el plan estratégico del deporte? Pues allí lo valoran positivamente. Es la única mención que se hizo, no se hizo más. Y bueno, pues como he dicho al principio, este paquete nosotros no lo podemos dar por bueno porque están pasando cosas con las que no compartimos. Lamentamos que tengamos que votar en contra de las AES, pero que no quede, que nadie tenga en duda el compromiso social que tiene Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez gara trampa horretan eroriko, borduan, gure boske setz izango da. No, simplemente, o somos capaces de aplicar el sentido común o tendré que hacer una junta de portavoces para proponer aplicar el reglamento. Porque claro, yo entiendo que se aprovecha cuando hay oportunidad de hablar en determinados foros para entrelazar temas que siempre van a tener que ver con el punto del día, porque ya nos encargamos de hilarlo, pero entiendo que hay que tener intervenciones razonables. Una intervención de 20 minutos, pues entiendo que yo soy flexible y dejo hablar, pero creo que o aplicamos todos el sentido común o esto se nos va a ir de las manos de verdad, ¿eh? No es porque al final podemos estar hablando hasta el final de los días cuando hay un reglamento que no lo estoy aplicando, y en la última junta de portavoces quedamos en que no lo íbamos a aplicar, pero que todos teníamos que hacer un esfuerzo para aplicar el sentido común. Luego responder al fondo. Pero bueno, simplemente quería hacer esa mención porque todavía quedan temas. Vaya, arratsaldeon.
Como ya viene siendo habitual, compartimos que el primer crédito de expedientes adicionales sea un batiburrillo ecléctico donde nos encontramos de todo. Por lógica política hubiésemos apoyado también la petición de votar por separado, porque así lo hemos hecho nosotros durante otros años, pero sí que hemos sopesado y tendrá el voto favorable todo el conjunto de incrementos que se proponen hoy. Por un lado, se rescata la subvención de Chonta Cultural, la de 2016. Esperamos que no exista inconveniente alguno esta vez para la justificación y ya se pueda cerrar esta actividad del pasado año, aunque creemos, y volvemos a repetir, que tendría que tener su pequeño reflejo presupuestario anualmente e incluso expandir la actividad a otras zonas degradadas de la ciudad. Por otro lado, se aumenta también la subvención a Ikasten o la Escuela de la Experiencia en unos 15.000 euros más. Nos parece una buena noticia. Representantes de la asociación ya se reunieron con todos los grupos políticos expresando su preocupación por el recorte presupuestario que percibirían del Gobierno vasco y hicimos nuestra esa preocupación. Creemos firmemente en el aprendizaje durante toda la vida. Ikasten ha hecho una gran labor durante estos años y si el Gobierno vasco no lo apoya económicamente, creemos que el Ayuntamiento sí que tiene que hacerlo. También lo solicitamos así en la negociación de presupuestos y aunque finalmente no hemos apoyado los presupuestos, sí que nos alegra que esta subvención se vaya a ver incrementada. En cuanto a la subvención del Club de Judo de Kalamua, para la organización de la Copa de España de Jiu-Jitsu, sí que echamos en falta también un informe de impacto económico, pero porque lo dice el borrador del Plan Estratégico del Deporte, que cada actividad deportiva tiene que tener su impacto económico. Pero también estamos hablando de una subvención de 10.000 euros que a nosotros nos parece irrisoria comparando con otras subvenciones, por ejemplo, la última, Euskal Herriko Itzulia, 121.000 euros. Además, creemos que tenemos que apoyar el deporte minoritario desde el Ayuntamiento y, sobre todo, deporte que nos coloca a Eibar en el mapa deportivo más allá del famoso fútbol. Esta subvención también, por tanto, tendría nuestro voto favorable. En cuanto a las AES, nos preocupan también las ayudas de emergencia social, pero en otro sentido bien distinto, tanto por la magnitud que están alcanzando durante estos últimos años y la cantidad que está aportando el Ayuntamiento, pero sobre todo también que no se revise concienzudamente el concepto de las ayudas de emergencia social en el propio Gobierno vasco. Sabemos que tal vez este no sea el foro, pero también yo lo he tenido oportunidad de decirlo en la comisión interinstitucional en la que participo en LACUA. Las AES creemos que necesitan estar incluidas en la revisión que se está haciendo ahora de la Ley de Garantía de Ingresos. La situación ha cambiado mucho desde la creación de las AES. Ha variado mucho el perfil de las perceptoras, pero por tanto las AES también necesitan que se les dé una vuelta. Un alto grueso de las AES no se solucionaría con un empleo mejor. Un alto grueso de las AES son para paliar situaciones de necesidad de personas pensionistas que ya no van a mejorar sus ingresos, que van a seguir percibiendo AES, ayudas de emergencia, durante muchos años, que de emergencia esto tiene bien poco y que son ayudas ya estructurales. Entonces nos preocupa ese tema y, por supuesto, apoyaremos también la ampliación de créditos. ¿Más, María? Sí, yo en principio me voy a abstener y con pena porque yo sí que quería también haber apoyado a las AES independientemente de todos los otros, las otras partidas que se añaden. En concreto, lo que sí quería indicar es que el tema de Juan de los Toyos, por un poco reforzar lo que Elena decía y se le ha tachado de mentirosa, sí que yo tengo aquí lo que se le dijo Jaime en su día. Te escribo para señalar que mi partido no está de acuerdo con el asunto de Juan de los Toyos. Estamos en diciembre, se presenta el 24 de noviembre, cuando ya está medio hecho, un proyecto de 10.000 euros sin presupuestar que está pensado para ser presentado en febrero en el Coliseo. Con la información que disponemos, nuestro partido no está de acuerdo. Y yo, en la respuesta que se nos fue pidiendo a cada uno de los partidos de cómo nos posicionábamos con el tema del documento o de la película, el proyecto este de los Toyos, yo puse, por mi parte, preferiría, si acaso, es decir, si se lleva a cabo el proyecto, hacerlo con el presupuesto del próximo año, del 2017, ya que estamos en punto de terminar este 2016. Esto lo indicaba y por eso yo me voy a extender con todos los elementos que habéis aportado vosotros en esta votación. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque si coincidimos todos en la importancia que tiene dar coberturas a la realidad actual de las AES, vamos bien. Y bueno, yo creo que eso voy a intentar poner en valor las cosas en las que coincidimos, porque ya
se encargan otros de poner en valor en lo que no se coincide. Y es verdad que habrá que revisar las AES, y es verdad que se ha abierto, es curioso porque se vende, se pone sobre la mesa la apertura del abanico de servicios que prestan las AES, pero se reconoce que en relación al año pasado se ha incrementado en 6.000 euros la aportación, cuando previsiblemente si amplías las coberturas, o bien vas a dar menos a cada cobertura o vas a necesitar más dinero. Una de dos. Con lo cual, está bien la reflexión, está bien ampliar servicios, pero luego, tú lo has dicho, se ha incrementado en 6.000 euros en relación al año pasado. Nosotros siempre hemos defendido que es el Gobierno vasco el que tiene que dotar presupuestariamente para cubrir las AES. Siempre lo hemos defendido. Y siempre hemos defendido que en el caso de que no lo haga, el Ayuntamiento pondrá lo que haga falta, pero no dejaremos de reclamarlo para que lo cubra quien entendemos que tiene la competencia presupuestaria para hacerlo. Otra cosa es verdad que ahora con la nueva ley se abre esa posibilidad de aquello que se incremente sobre lo presupuestado. Lo que pasa es hacernos un poquito de trampas, porque claro, podemos presupuestar poco para que todo sea incremento. Es decir, la propuesta que hay está basada en hechos reales o es simplemente una dotación presupuestaria en base al presupuesto general y a la disponibilidad presupuestaria. Es decir, yo tengo esa duda. Yo tengo la duda si el Gobierno vasco a la hora de decir en Eibar hace falta X en AES está basado en la realidad de la tendencia de las AES o es que realmente presupuestariamente se tiene X, que puede ser, y llegamos hasta aquí. Y a partir de ahí, todo lo que supere es donde entran las aportaciones municipales y hasta ese 30% del Gobierno vasco. Porque hasta ahora, en los últimos años, efectivamente, siempre ha habido que poner más. Siempre ha habido que poner más. Bueno, y es verdad que el año pasado se hicieron unas previsiones, unas aportaciones, y es verdad que el Gobierno vasco creo que todavía no lo ha pagado, lo del año pasado, pero bueno, lo pagará. Yo confío que lo va a pagar y eso no es... lo que pasa es que eso no nos va a servir para compensar las modificaciones de crédito del año pasado, porque se va remanente. Luego tenemos mucho remanente, pero si hubiera llegado en el año pasado, hubiera servido para compensar el esfuerzo económico que hizo el Ayuntamiento para poder cubrir AES. Y ese es nuestro objetivo, seguir cubriendo AES. Y es verdad que las AES es una pata del banco. Y es verdad que las AES es intentar dar cobertura a aquel que tiene necesidades, en muchos casos estructurales, y es verdad, que no son momentos de transición, sino que se convierten en estructurales. Pero es verdad que tenemos que intentar también crear una estructura para intentar conseguir que cuantas menos personas estén en AES, mejor, y cuanto menos personas estructurales, mejor también. Y en eso estamos, y ojalá en eso estemos todas las instituciones. Es decir, el Ayuntamiento en eso está, el área de desarrollo económico está planteando propuestas sobre la mesa que seguramente serán mejorables y serán insuficientes, pero si entre todas las instituciones, sobre todo las competentes, aportamos, seguro que somos capaces de trabajar más y mejor, porque es verdad que cuando las situaciones son complicadas hay que entender que las instituciones también tienen que hacer discriminación positiva. Siempre hay ayudas especiales a zonas más comprometidas en determinadas situaciones. Y si se entiende que en Eibar hay una situación de desempleo importante, entiendo que las demás instituciones también tienen que hacer un esfuerzo de discriminación positiva hacia Eibar. Debieran hacerlo y nosotros lo estamos reclamando. En ese sentido, ojalá nos encontremos en el camino todas las instituciones para trabajar, para conseguir medidas que hagan que la estructura económica de la ciudad aproveche oportunidades y eso cree empleo y la creación de empleo traiga consigo que no haga falta más aportaciones de AES, sino menos. Yo creo que si coincidimos en esas cosas, seguramente nos vamos a encontrar en el camino. Y por último, a mí es un tema del que no me gusta hablar, porque, claro, a algunos les salen zarpullidos cuando oyen mi apellido y, por tanto, yo siempre he tenido que mantenerlo al margen. Por eso dije que fuera la Comisión de Gobierno la que propusiera y la que decidiera si se aportaba económicamente al documental. Y no es que hice lo que me di la gana, hice lo que salió en la comisión. Y en la comisión se apoyó que se apoyara el documental. Se apoyara. Por cierto, un documental que está apoyado por el Gobierno vasco. Por cierto, este Ayuntamiento apoyó económicamente un documental sobre el Gobierno de Aguirre, un gobierno general, donde había un montón de consejeros, uno de ellos eibarrés, y ahora que se plantea hacer un documental sobre el eibarrés de ese gobierno, bueno, pues surgen dudas, me parece, legítimo, pero lo cierto es que en la Comisión de Goibarra se apoyó, me hubiera gustado el consenso, pero no fue posible, se apoyó que se aportara económicamente al proyecto y, por tanto, se inició un camino para hacer frente a ese coste económico. Técnicamente se consideró que ese camino no era el adecuado, que había factura, y nos dijeron que tenía que ser vía subvención, y por eso se ha tardado en el tiempo más de lo que nos hubiera gustado a nosotros, y sobre todo a ellos, que todavía no lo han cobrado. Pero, desde luego, el alcalde no ha hecho lo que le ha dado la gana, sino ha hecho algo que, además, se sumó a un apoyo del propio departamento, no sé muy bien cuál era, del Gobierno vasco, pero estuvo un representante del Gobierno vasco en la emisión del documental en el Coliseo, y, por tanto, nosotros entendíamos que era un hecho histórico lo suficientemente importante como para colaborar nosotros también. Bueno.
si no hay más intervenciones, votaríamos el dictamen del primer expediente de créditos adicionales del presupuesto municipal. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? 15 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Segundo dictamen, propuesta modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones. Vista la propuesta presentada por el director de Contratación y Subvenciones para modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones y la modificación del anexo de subvenciones nominativas aprobadas para el año 2017, la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado: 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga e Iraola, y 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Astigarraga, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos: la modificación del anexo del Plan Estratégico de Subvenciones en el sentido siguiente. A. Modificaciones relacionadas con el importe de la subvención. Línea de subvención, organización del Memorial Balenciaga, subvención año 2016, 8.910, año 2017, 9.801, sí. Beneficiario, Club Ciclista Ibarres. Organización Carrera du Antón, año 2016, 1.212, 2017, 1.331. Beneficiario, Eibarko Trialtón Taldea. Objeto, organización Campeonato de Fútbol Aficionados, 2016, 1.760, 2017, 1.936. Beneficiario, Club Deportivo de Fútbol Umbe de Eibar. Organización del Torneo de Ciudad Eibar de Judo, 2016, 660, 2017, 726. Beneficiario, Club Judo Calamúa. Organización Cross Nochevieja, 2016, 660, 2017, 726. Beneficiario, Club Deportivo Eibar. Organización Torneo Interpueblos de Pelota Vasca, 2016, 605, 2017, 666. Beneficiario, Eibarko Club Deportivo. Organización Torneo Escolar de Gimnasia Rítmica, 2016, 880, 2017, 968. Beneficiario, Club Gimnasia Rítmica Ipurúa. Organización Torneo San Andrés de Gimnasia Rítmica, 2016, 1980, 2017, 2178. Beneficiario, Club Gimnasia Rítmica Ipurúa. Organización Torneo Femenino Judo, 2016, 660, 2017, 726. Beneficiario, Club de Judo Calamúa. Objeto, organización Carrera Popular Asier Cuevas, 2016, 1210, 2017, 1331. Beneficiario, Club Deportivo Eibar. Programa anual de actividades, 2016, 7.350, 2017, 22.350. Beneficiario, Asociación Alumnado Escuela de la Experiencia de Debabarrena. Programa de actividades de danza, 2016, 21.900, 2017, 27.900. Beneficiario, Club Deportivo Eibar. Objetivo, ofrecer ayudas económicas para acudir a los cursos de la UEU. 2016, 3.000 euros, 2017, 1.000. Ya de urbanismo, objeto mantenimiento de ascensores comunitarios, 2016 28.000, 2017 10.000. Ayudas para la legalización de locales de jóvenes, 2016 5.000, 2017 10.000. Servicios sociales, acciones de promoción de asociacionismo de la participación social, 2016 25.000, 2017 40.000. Subvención para personas pensionistas y desempleados, desempleadas con escasos recursos económicos, 2016 70.000, 2017 73.400. Cooperación internacional al desarrollo,
2016 234.175,27, 2017 236.859. Proyecto de sensibilización al desarrollo en el municipio 2016 12.000, 2017 18.000. Oporrak Bakean 2016 4.080, 2017 2.000. Ayuda al programa de vacaciones. ¿No? Lo que pasa es que aquí no recoge cantidad. Ah, ya, ese es el sí. Vale. B. Modificaciones relacionadas con altas de nuevas líneas de subvención. Línea de subvención, acciones de mejora de la viabilidad de la industria armera. Objetivo, realizar análisis y estrategias de acción sobre necesidades de futuro de la industria armera. Un coste de 20.000 euros. Bueno, luego la financiación y otro objetivo, programa singular DENDAC para establecimientos comerciales de Éibar, con los objetivos de implantación del sello de calidad singular DENDAC, que persigue impulsar la profesionalización, la diferenciación y el posicionamiento del comercio guipuzcoano. El coste anual de 6.000 euros. De euskera, línea de subvención Juan San Martín, beca Juan San Martín. Objetivos, fomentar la investigación en euskera, colaborar en las áreas de trabajo de investigación que interesaron a Juan San Martín en su vida. Coste anual 9.000 euros. Urbanismo. Objetivo, ayudas para la realización de las obras en locales para jóvenes. Objetivos, favorecer las condiciones para acceso seguro de los jóvenes a los locales de ocio por ellos gestionados. Coste anual 20.000. De Guisarteguincha. Objetivo, organización, marcha regular de jubilados y jubiladas, beneficiario, la Asociación de Jubilados y Jubiladas de Éibar. Objetivos, fomentar el intercambio entre personas mayores, impulsar actividades que promuevan el envejecimiento activo. Coste anual 7.000 euros. Cruz Roja, objetivos, atender a menores en mayor situación de vulnerabilidad. Beneficiario, Cruz Roja. El coste anual de 15.000 euros. De Cultura. Objetivo, realización de actividades dentro del programa Chonta Cultural. Objetivos, apoyar el programa de actividades a desarrollar en la zona de Chonta. Coste anual 12.500. Objetivo, organización tercera Copa de España de Jiu-Jitsu, beneficiario Club de Judo Calamua. Coste anual 10.000 euros. Objetivo, elaboración del documental Juan de los Toyos, el soñador que trabajó en un sueño. Beneficiario, Luanma Films. Objetivos, la Segunda República y la figura de Juan de los Toyos, documental. El importe a coste anual 10.082,91. C. Modificaciones relacionadas con bajas de líneas de subvención. Línea de subvención, ayuda a la gira de la Orquesta Sinfónica San Andrés. Beneficiario, Asociación Orquesta San Andrés. El coste, objetivos, dar a conocer el trabajo que la Orquesta Sinfónica de Éibar San Andrés Eguiguren realiza con músicos jóvenes en Madrid. Coste anual 6.000 euros. Objetivo, celebración del 90 aniversario del Club Ciclista Eibarrés. El objetivo, dar a conocer la labor realizada por el Club Ciclista Eibarrés. El coste anual 3.500. Objetivo, actividad anual ciclismo aficionado, beneficiario Club Deportivo Éibar, con los objetivos de favorecer la práctica del ciclismo aficionado en Éibar. Coste anual 40.000. Objetivo, organización Segunda Copa de España de Jiu-Jitsu, beneficiario Club de Judo Calamua, que es organizar en Éibar un campeonato a nivel nacional. Coste anual 10.000.
Objetivo, Programa Cultural Biarren Garaya, de enero a marzo. Beneficiario, Asociación Biarrian. Y es poner en valor un edificio industrial a través de diversas actividades culturales. El coste anual es 27.982. De desarrollo económico, empleo e innovación. Línea de subvención, objetivo, acciones para el marco Eibar Lab. Beneficiario, Asociación Irekichen. Objetivos, que el proyecto de los marques sea liderado por un colectivo juvenil que actúe también al servicio de la empresa tradicional. Coste anual, 21.000 euros. Objetivo, obras para la creación de un nuevo espacio de incubadora tecnológica. Beneficiario, Techniker. Los objetivos, creación por Techniker de un espacio para que las empresas desarrollen sus ideas tecnológicas innovadoras con el fin de comercializarlas. Coste anual, 200.000. De urbanismo. Línea de subvención, ayudas para la reforma de viviendas para su puesta en alquiler dentro del programa Alokabide. Objetivos, facilitar la realización de las obras necesarias para la puesta en mercado de alquiler de viviendas vacías. Coste anual, 20.000 euros. Y Gizartegintza, línea de subvención, programas de integración y acogida de la población inmigrante. Objetivo, programas de integración y acogida de la población inmigrante. Coste anual, 21.560. ¿Intervenciones? Si no las hay, votaríamos este punto segundo del orden del día de la Comisión de Trabajo, de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? O sea, 10 votos afirmativos, 11 abstenciones. O sea, este era el punto comento, es plan de subvención, plan estatal. Sí, hacemos un proceso de 2 minutos para que puedas ir. Es que si no, no vas a poder votar. Claro. En el orden del punto. Sí. Si alguien quiere ir al baño, que hay gente que quiere ir al baño. Pues abrir un poco la ventana. Sí, aprovechar.
todos de nuevo. Pues retomamos. Bueno, el tercer dictamen es propuesta de aprobación de modificación de anexo de subvenciones nominativas. Es también de la Comisión Municipal de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en sesión celebrada el 19 de junio. Dice, vista la propuesta presentada por el director de Contratación y Subvenciones para modificación del anexo de subvenciones nominativas aprobado para el año 2017, en las que se propone la modificación del anexo de subvenciones nominativas para adecuarlo a las previsiones contenidas en el Plan Estratégico de Subvenciones, la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albistegui, Arrizabalaga e Iraola y 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Astigarraga, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno Municipal adopte los siguientes acuerdos. Línea de subvención. Memorial, Organización de Prueba Ciclista, Memorial Valenciaga. Beneficiario, Club Ciclista Ibarres. Subvención 2016, 8.910, 2017, 9.801. Objetivo, organización carrera de Dualtón, beneficiario Ibarco Trialtol Taldea, 2016 1.210, 2017 1.331. Organización campeonato de fútbol de aficionados, beneficiario Club Deportivo de Fútbol UMBE, 2016 1.760, 2017 1.936. Organización de torneo Ciudad de Eibar de Judo, beneficiario Club de Judo Calamúa, 2016 660, 2017 726. Organización Cross Nochevieja, beneficiario Club Deportivo Eibar, 2016 660, 2017 726. Organización Torneo Interpueblos de Pelota Vasca, beneficiario Club Deportivo Eibar, 2016 605, 2017 666. Organización Torneo Escolar Gimnasia Rítmica, beneficiario Club Gimnasia Rítmica Ipurúa, 2016 880, 2017 968. Organización Torneo San Andrés de Gimnasia Rítmica, 2016 1980, 2017 2178. Organización Torneo Femenino de Judo, 2016 660, 2017 726. Organización Carrera Popular Asier Cuevas, 2016 1210, 2017 1331. Programa Anual de Actividades, beneficiario Asociación Alumnado Escuela de la Experiencia de Babarrena, 2016 7.350, 2017 22.350. Programa de actividades de danza, beneficiario Club Deportivo Eibar, 2016 21.900, 2017 27.900. Modificaciones relacionadas con altas de nuevas líneas de subvención. Objeto, realización de actividades dentro del programa Chonta Cultural, beneficiario Asociación La Plazoleta, 2017, bueno, solo del 2017 son 12.500 euros. Organización Tercera Copa de España de Jiu-Jitsu, beneficiario Club Judo de Calamúa, 10.000. Elaboración documental Juan de los Toyos, el soñador que trabajó por un sueño, beneficiario Launa Fields, coste 10.082,91. De Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, programa singular Denda para establecimientos comerciales de Eibar, beneficiario Federación Mercantil de Guipúzcoa, subvención 6.000 euros. Modificaciones relacionadas con bajas de las líneas de subvención, celebración del 90 aniversario del Club Ciclista Ibarrés, beneficiario Club Ciclista Ibarrés, subvención 3.500. ¿Intervenciones? Bai, oingoan bai, gu bai uste dugula diru laguntza nominatiboen zerrendak rebizinho baten beharran dagola. Berrikuspen bat behar dabela zerrenda honek. Zerrendako diru laguntza asko urtietan eman izan dira, baina inungo rebizinho barik. Eta, gure ustetan, ez dakegu argi ze irizpide erabiltzen diran subentzio nominatiba hauek emateko. Eta batez be, kopuru batzuk edo beste batzuk emateko. Ez dakegu guk bat ere argi ze irizpide erabiltzen diran.
Gu bebai falta motatzen ditugu beste irizpide batzuk guretako transversala diranak eta diru laguntzak ematekoen tipo klausula soziales hartu beharko ziranak. Gure ustez, euskera kultura aniztasuna, berdintasuna eta ingurumen irizpideak adibidez. ¿Más intervenciones? Pues no las hay. Votaríamos esta propuesta de subvenciones nominativas. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Diez votos afirmativos, 11 abstenciones. Dictamen cuarto. Aprobación de las bases de convocatoria de subvenciones para que las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo de EIBAR realicen acciones formativas mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada. Vistos las propuestas de la estructura del expediente para aprobación de la convocatoria de la cabecera indicada, el informe favorable del director de la Unidad de Contratación y Subvenciones, el informe de fiscalización del interventor de fondos, la Comisión de Trabajo de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, tras exponer el tema, procede a la votación de la propuesta con el siguiente resultado. 4 votos a favor de los señores y señoras de Los Toyos, Albístegui, Arrizabalaga e Iraola, 5 abstenciones de los señores y señoras Errasti, Astigarraga, Ibáñez, Juez y Aguirre, y propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar un gasto por importe de 20.000 euros con imputación a la partida presupuestaria correspondiente, con los dígitos correspondientes, subvenciones a la formación para los desempleados del vigente presupuesto de la Corporación para atender a los gastos que se derivan de la concesión de las subvenciones. Segundo, aprobar las bases y la convocatoria de subvenciones reguladoras para la concesión por parte del Ayuntamiento de EIBAR de subvenciones para que las personas desempleadas o en situación de mejora de empleo de EIBAR realicen acciones formativas mediante el procedimiento de concesión directa en régimen de evaluación individualizada. ¿Intervenciones? Bueno, voy a empezar mi intervención diciendo que vamos mejorando. Y es de ley reconocerlo, porque a mí, aunque alguno crea que me duelen prendas en reconocer las cosas cuando se hacen bien, pues a mí no se me cae ningún anillo. O sea que vamos mejorando. Y me alegro por 2 motivos. Uno, porque una de las propuestas de Euzko Alderdi Jeltzalea junto con Irabasi que planteamos el año pasado dentro del plan de empleo, el equipo de gobierno la ha decidido contemplar este año en el presupuesto. Entiendo que con este acto que ha hecho, la laguna que existía ahora en los presupuestos se elimina. Y 2, porque este año adelantamos la aprobación de dicha convocatoria en 3 meses. Recordar que el año pasado se aprobó el 26 de septiembre, se acabó el 20 de noviembre la posibilidad, 29 de noviembre la posibilidad de solicitarlas, y este año adelantamos 3 meses más. Y alguno, aunque crea que no tiene importancia, sí tiene importancia, porque, como he dicho, el año pasado solo hubo 2 meses para realizar la solicitud, cuando ya todo el grueso de la matriculación se había realizado. Este año parece que va a haber más tiempo, ya que yo he consultado y por lo que se ve, estas subvenciones estarían ya en marcha a final de la semana que viene y finalizaría, como he dicho antes, el plazo el 20 de noviembre. Con lo que quiero entender que estas ayudas van a tener más recorrido. Porque, como muestra un botón, de los 20.000 euros que aparecen en la partida, solo se ha dispuesto 3.955 euros. Es decir, no llega ni a un 20%. Yo espero que este año tenga diferente suerte, porque no nos podemos olvidar que uno de los mayores porcentajes de desempleo se da en las personas con menos formación. Valoramos que este año, y valoramos positivamente que este año se hayan introducido en la convocatoria otras cuestiones tales como la matriculación en la formación profesional o en otro tipo de cursos que aumenten la empleabilidad. Dicho todo esto, y para no alargarme más, decir que Euzko Alderdi Jeltzalea votará a favor de este punto. ¿Más intervenciones? Bueno, guk ere diru laguntza hau egokitza dela uste dugu eta beharrezkoa dela denboran mantentzea, iaz ere proposamen egokia zela iruditu zitzaigun eta aurten berdina pentsatzen jarraitzen dugu. Gainera, aurten proposamena batzordean jaso genuenean, guk proposamen batzuk ere gehitu genituen eta kontuan hartuko dira deialdia egiterako orduan, formazio espezifiko batzueri begira,
eta laneratzeari begira dauden formazioak. Eta, bueno, hori, enplegu politikei dagokionez, uste dugu dala pausu batzuk ematen ari dela, poliki bagoa zela aurrera, bueno, argi daukagu oraindik ere asko dagoela egiteko, eta batez ere guk beti esan dugu langabetuen perfila ikusita edo kualifikazio gutxien daukatenak daudela gehien bat langabezian, eta uste dugu oraindik administrazioa zentzu horretan ez dela nahikoa egiten ari. Horregaitik proposatu genuen aurrekontuen negoziazioan, naiz eta gero ez ginen akordio batera iritsi, eskuela tailerra bezalako proiektu bat berriz ere martxan jartzea, kualifikazio gabeko jende horren laneratzeari begira batez ere, eta uste dugu jarraitzen dugu esaten horrelako ideia edo planteamendu bat beharrezkoa izango dela udalean. Besterik ez, alde bozkatuko dugu. Más intervenciones? Bai, guk ere irabazi jarri izan duen aurrekontuetan izan da justo formazio hortarako. Orduan ados gaude erabat gainera, ados gaude formazio horrekin langabeziak daudenentzat, eta orduan baietz esango diot nik ere. ¿Más? Bueno, pues mira, vamos bien. Votaríamos esta propuesta, última propuesta de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio. ¿Votos a favor? Urgencias de tipo administrativo no hay, con lo cual pasaríamos a las mociones. Punto quinto, moción de Eibarko EH Bildu, Eibarko EAJ-PNV e Irabazi sobre la composición del Comité de Valoración para la actualización de la relación de puestos de trabajo. Ahora. Lo que vamos a proponer es dejar esta moción hasta el siguiente pleno, como en stand-by, a ver si conseguimos que el equipo de gobierno nos haga una propuesta que nos parezca más adecuada al resto de la oposición. Tendríais que aceptar a los tres proponentes. ¿Es así? Vale, bueno, pues se deja sobre la mesa. Entonces pasamos a la sexta. Moción Eibarko EAJ-PNV sobre el servicio de transporte urbano Udalbus. Eibarko Udalbus zerbitzuak bi linea dauzka asteleenetik ostiralera. Udalbus Express eta Udalbus auzoetatik izenekoak. 6 Express zerbitzu daude egunero eta 10 auzoetatik. Ordutegiari dagokionez, goizeko 6ak eta 58an hasten da garraio zerbitzua, eta 19ek eta 18an amaitzen da. Larunbatan berriz auzoetako da dabilena, eta goizez baino ez. Hasi 7ak eta 20an, eta amaitu 13ak eta 20an. Larunbatan, arratsaldetan, igandetan eta inolako gauetan ez dago Udalbus zerbitzurik. Express linea 21 geldiune dauzka bere ibilbide osoan. DBG-zatik unibertsitatera joan eta itzulian. Eta horri beste 3 geldiune gehitzen zaizkio batzuetan. Txonta, Iparragirre eta Iparragirreko rotonda. Auzoetakoak berriz 29 geldiune dauzka. Aurreko 3ak ere gehitzen zaizkielarik kasu batzuetan. Bestalde, asteburuetan Eibar Arrate zerbitzua ere badago. Zerbitzu bakarra larunbatetan 14etan igo eta 14etan jaitsi, eta 5 joan etorria igandetan. Joateko lehena goizeko 9etan delarik eta itzultzeko azkena berriz arratsaldeko 6:30etan. Garraio publikorako ordutegia ezartzeko hainbat irizpide kontuan izan behar dira. Ordutegiak
industrialdeetako eta erdialdeko zerbitzuenak, eskoletakoak eta bar. Pertsonen eskaria, auzoetako irisgarratasuna orekaz bermatzea, zerbitzuaren efizientzia eta eraginkortasuna eta interes orokorra. Horrez gain, kontuan izan behar dira Eibarko udalerrian ematen diren bestelako garrai publikorako zerbitzuak, tranbiaren ordutegia. Herritarren hainbat kexa izan dira zerbitzuak ez dituelako beren udalerri barruko garraio beharrak asetzen. Hori dela eta Eibarko EAJ-PNV udal taldeak beharrezko jotzen du horren inguruko azterketak eta gogoetari ekitea udalaren baitan beharrezko neurriak edota egokitzapenak adoste aldera. Akordio proposamena. Eibarko udal batzarrak ondorengo hau eskatzen du. Bat, efizientzia eta interes orokorreko irizpideak aintzat hartuz. Udalbus garraio zerbitzuaren inguruko azterlana egin dadila. Egungo eskaintza eta auzoetan bizi diren pertsonen garraio beharrak aztertuz. Bi, azterlan horretatik abiatuta beharrezko neurriak adostu daitezela. Ordutegi hobekuntzak, linea aldaketak eta abar. Udalbus zerbitzua autoaren benetako alternatiba izatea helburu izanik. Intervenciones? Bai, arratzaldeon. Batzuk igual galdetuko gabe aber hau plenora ekartzeko moduko gaia da, baina guk pentsatzen dugu ikusitza eta aurreko puntuan bebai ikusi da zelan azeleratu dian eta aldatu dian gauzak plenorako mozio bat aurkeztu danean, pentsatzen dugu ikusitza, sei bilbide eukidaben beste proposamen batzuk, bai, plenora ekarri biharra zegoala. Eta trafikuari buruz danez, aipatzia hor daola proposamen bat adibidez, aparkaleku mugatua begiratzeko, uste dut alkatiari gutxienez duela 4 hilabete entrega uzitzaiola proposamena eta aspalditik garoiaz eskatzen gogoeta bat eitxia horren inguruan, eta indiokan hor pendiente daola, ez dakit plenora ekarri beharko dugun mozio bitxartez bai. Hori esan da, gaur ekartzen dugun mozio honen inguruan, azalpenian bebai, esaten genduan, kexak jaso ditugula zerbitzu honen inguruan. Eta kexa horietako batzuk udal webgunean bertan begiratu doguz, eta badauz batzuk urtetik urtera errepika hoitzen dianak, eta horietako batzuk dia adibidez Saratxuegi edo Txonta. Ikusi dugu 2012tik gutxienez eskaeria daola Txontako parada gehixau jartzeko, uste dut plenuan bertan bebai noizbait aipatu izan dutela, eta eskaeria dau bebai Saratxuegira gehixau igotzeko. Y en esas quejas se responde por parte de la Policía Municipal que se contrató una empresa que concluyó que no existe demanda suficiente. A veces, y esto lo decíamos también cuando trajimos la moción sobre el servicio de autobuses al aeropuerto de Loiu, la oferta puede también ayudar a incrementar la demanda. Es el debate de cuál fue antes, el huevo o la gallina. A veces más servicio también ayuda a que más gente se decante por utilizar ese servicio. En 2014 también hay quejas que solicitan mejoras en los horarios del servicio en Txonta, y entonces también se responde por parte de la Policía Municipal que modificar el itinerario supondría un desajuste en el servicio que se presta a otras zonas de Eibar con mayor demanda. Y hace unos escasos días, en un medio de comunicación de nuestra ciudad, leíamos una queja que pedía cambiar una parada para una persona con una minusvalía en Txonta también, y que decía que esa solicitud la había cursado ya un año antes. Bueno, además de estas quejas que son públicas, también hemos recibido el sentir de gente de nuestra ciudad, y hay una serie de cuestiones que sí creemos que se tienen que reflexionar en este ayuntamiento. Y otra de ellas es el autobús de Arrate. El autobús de Arrate
que ahora hemos sabido que se ha empezado a ofrecer todos los días. Nos gustaría saber hasta cuándo se va a ofrecer ese servicio diario. Hay cosas que nos preguntamos, como por qué los sábados hay un servicio a las 2 y otro a las 3, y nos preguntamos, habiendo este servicio los sábados, ¿por qué el día de San Juan no hubo, y si eso fue debidamente informado a los potenciales usuarios? Sí sugeriríamos a quien competa que se ponga más información en las marquesinas para que los usuarios y usuarias estén informados e informadas de los cambios que puedan ir dándose en este servicio. Y decía que creemos que se tiene que hacer una reflexión en este ayuntamiento sobre este servicio. Se da zerbitzu bat udalari diru asko eskatzen diona, 180.000 euro dia urtean, gutxi gora bera egunero 500 euro kostatzen zaigu zerbitzu hori. Eta uste dugu badaukala tamaina nahikoa, gogoeta sakon bat eitzeko modukua. Ez bakarrik kostuari dagokionez, nahiko genuke jakin zenbat jendek erabiltzen daben, nahiko genuke jakin jendiak benetan ezagutzen daben taxibus zerbitzua, 3 zerbitzu dauzela goizetan eta bat arratzaldian, nahiko genuke egiaztatu ordutegi horiek egokixak dian edo beste batzuk planteatu beharko lirateken, eta ez dakit udal batzuenetan danok dakigun, pero yo creo que todos deberíamos de saber que en Eibar existe gente que puede estar esperando a un autobús que figura en un horario y el autobús no aparece. Ocurre eso en nuestra ciudad y por tanto creemos que esa reflexión la tenemos que hacer, porque el plan de movilidad tampoco ha respondido a esa necesidad de reflexión. Guk daukagun inpresioa da, mugikortasun planak ez ziola garrantzi larri emon zerbitzu honi. Se analizó el transporte rural y las dársenas de Gogain. Bueno, creemos que es un momento adecuado para hacer un estudio sobre cuál es la situación, porque Eibar no es una ciudad para coches. El problema de aparcamiento es insostenible. Las caravanas que se están acumulando en los últimos tiempos, desde que se han habilitado esos aparcamientos en el centro, se están convirtiendo en una generalidad cada vez mayor. Y creemos que el transporte público urbano habla mucho de una ciudad y del compromiso que asumen las autoridades municipales. Y voy terminando. Creemos que a día de hoy no se conocen bien cuáles son los servicios que se prestan, cuál es la calidad de esos servicios, y tenemos que tener en cuenta que en Eibar tenemos una población envejecida con un 25% de personas mayores de 65 años, y creemos que este servicio, por tanto, y en base a las quejas que hemos recibido, tiene que ser accesible para las personas con discapacidad y tiene que ser cómodo para todas las personas. Todos sabemos los problemas que tiene Eibar en cuanto a la movilidad. Y por tanto, creemos que el estudio debería de contener tanto las carencias de los distintos barrios, respetando la demanda de la población y del medio ambiente. Por último, indicar que por la conversación que mantuvimos en la Junta de Portavoces, he mantenido conversaciones sobre la necesidad de este estudio también con el presidente de Euskotren, que es al final Euskotren quien presta este servicio al ayuntamiento, y por parte de Euskotren disposición absoluta también a poder colaborar con el ayuntamiento para intentar hacer un servicio de transporte público urbano más eficiente, más eficaz, ligado al servicio de tranvía como transporte también urbano e interurbano que atraviesa Eibar de punta a punta, y por tanto manos a la obra. Esperamos contar con el consenso de todos. Eskerrik asko. ¿Más intervenciones? Vale. Sí, yo totalmente apoyo este estudio y el que realmente sea un servicio como ágil y fácil para la población. A mí me parece, tú decías, Josu, que Eibar no es una ciudad para coches. Es que Eibar, en principio, no es una ciudad para bicis. Y esto quiere decir que las calles fundamentales, los dos ejes de entrada en Eibar y de salida de Eibar, están con doble aparcamiento a veces, y es imposible pensar en una especie como de andar en bicicleta con seguridad. Esto se evitaría si el transporte urbano se mejorara y sobre todo si todos nos acostumbráramos a usarlo.
Yo soy muy pro tanto el tren, los autobuses en todas estas cercanías que tenemos, las capitales, y sobre todo evitar lo más posible el uso del coche dentro de Éibar, porque es que además uno se encuentra que se saca, pero luego no sabes qué hacer con él. Es que no hay un lugar apropiado como para poderlo aparcar, y máxime que se está creando una polución enorme en todo el tránsito de Éibar, tanto, repito, en todo lo que es las caravanas que se forman desde allí, casi desde Acitain hasta la salida de Éibar. Son auténticas caravanas que no terminan. Apruebo totalmente la posibilidad de hacer un estudio conveniente y que sea ágil para la población. Leire. Bai, bueno, guk bai ikuste dugu udalbus zerbitzuaren hausnarketa egiteakin bat gatoz, hola uste dut adierazi genuela boseramaien batzordean, beraz mozioa babestuko dugu, zentzuduna iruditzen jaku zerbitzuaren gaineko hausnarketa bat egitea, eta guk be jaso ditugu keja batzuk, basautziko bizilagunen aldetik, eta barrez. Hori bai, boseramaien batzordean, Gorkak komentatu zuen bezala, eskatu genuen hausnarketa bat egitea bere momentuan mozioen gainean, batez ere mozio horiek egia da Josuk esan duela batzordeetan landu daitezkela, baina igual ez dirala lantzen, igual hortan inziditu behar dugu, baina mozio bezala aurkeztean gaiak igual alba da ez, batez be kontutan edukita udalean 18 batzorde ditugula gai ugaritaz hitz egin ahal izateko, horietako bada trafiko eta transportearen batzordea, behar bada idatziz eskaera bat egin beharko genuke batzorde hori lehenbailen biltzeko eta bertan planteatzeko udalbus zerbitzuaren hausnarketa hau egitea, bertatik egitea bideratzea horrelako lanketak egokiagoa ikusten dugu, eta baita hemen planteatu diren mozioaz gaindiko gauza guztiak ere, trafikoari dagozkioneak, eta ja aprobetxatuko dut, guk beste batzorde batean komentatu genuen, hirigintza batzordean, kontasun plan estrategikoa ia non landu behar zen, ez genekielako oso argi non landu behar zen etorkizunean, ez gara hasi hori lantzen, eta trafikoko batzordean horri ere bide ematen hasteko eskaera luzatzen dugu. Eskerrik asko. Bueno. Tienes razón, Josu, que tengo yo una propuesta de tráfico sobre la mesa y no link al diente todavía, y lo siento, y espero ser capaz en próximas fechas de analizarlo conjuntamente. Y es verdad que nosotros ya hemos adelantado que nos parece bien reflexionar sobre cómo está funcionando el udalbus en este momento, porque es algo que lo estamos haciendo habitualmente con Euskotren. Ha habido modificaciones desde que está dada la concesión, pequeñas modificaciones o ajustes en el servicio para intentar prestar mejor servicio. Pero bueno, si ahora lo que tenemos que plantear es una reflexión más general, no solamente de udalbus, sino de udalbus y de servicios complementarios, taxibús, tranvía, el transporte interurbano que también pasa por la ciudad, y con ello conseguimos hacer entre todos un servicio mejor, yo creo que eso no es malo. A mí, aquí, como siempre, el riesgo es, y tú lo has dicho, esto nos cuesta, creo que has dicho 500 euros al día, ¿no? Pues vamos a ver qué supone hacer un servicio mejor que el que tenemos. A ver si somos capaces de hacerlo con 500 euros al día. Si nosotros hemos en este momento asumido el 90% del déficit del servicio, o sea, el servicio es deficitario en un 90% de su facturación, de su coste. O sea, un 10% es billetes y un 90% es aportación municipal, ¿no? Entonces vamos a ver si somos capaces de intentar dar respuesta a esas necesidades individuales que en su suma pueden ser interesantes, que igual cada una de manera individual igual pues no tiene masa suficiente para poder adaptar el servicio a esa necesidad individual, pero puede haber necesidades que de manera individual su suma suponga un colectivo lo suficientemente importante para modificar o adaptar servicios. Y si se puede hacer las individuales sin alterar el servicio, oye, bienvenido sea. Yo tenía previsto hablar con Euskotren cuando se aprueba la moción, pero bueno, ya me has hecho la gestión, con lo cual ya están avisados. Entonces, bueno, pues ya estaré con ellos y veremos cómo articulamos la reflexión. Si vamos a hacer un estudio a través de Euskotren, si alguna empresa externa tendrá que hacer un estudio de análisis, no sé qué, bueno, tenemos que valorar cómo vamos a hacer el proceso de reflexión, pero nosotros estamos dispuestos a traer, y si el concesionario, porque lógicamente hay que contar con él, porque va a ser el afectado directamente en primera instancia de cualquier decisión que se adopte, y el que tiene una concesión, unas condiciones concretas, y cualquier alteración de esas condiciones hay que pactarlas,
pues iniciaremos el camino y a ver hasta dónde nos llega. Brevemente, lehenengo eta behin eskerrak emoteko beste taldiari, una matización pequeña, porque no es el 90% del déficit, es el 90% del coste, es el 100% del déficit, lo cual todavía, sí, lo pone todavía peor. Solamente que sí, que en esa reflexión cabe la posibilidad de que podamos concluir que con un mayor gasto, ofreciendo más servicio, el porcentaje que asume el ayuntamiento pueda ser más bajo. No sé si me explico, que tal vez es por mucho tendría que aumentar los usos. Sí, pero por esa reflexión que de si la oferta llama a la demanda o es la demanda la que llama a la oferta, en el caso del transporte público, la reflexión nos puede llevar a la necesidad de aumentar el servicio, aumentar el gasto, pero que aún así la aportación de las personas usuarias pueda ser mayor. Bueno, simplemente... Ojalá, porque eso nos llevaría... Creo, y lo digo a bote pronto y ya veremos el resultado, pero una mejora al servicio con un aumento del coste del servicio va a costar más, aunque ingreses más, pero va a costar más que lo que vas a ingresar. Es decir, si en este momento el coste son 500, puede irse a 600. Y con más usuarios, pero creo que la adaptación de líneas, en el caso de que se decida hacerlas, o servicios, etcétera, el coste de una adaptación de servicios, bien sabes, bueno, ahí tienes los números, ¿no? Hay que ver qué masa crítica consigue de aumentar de usuarios. En este momento tenemos 50.000 al año, aproximadamente. Unos 50.000 usuarios al año. Y tiene ese coste, ¿no? Tiene ese coste. Pues, ¿a cuánto habría que aumentar los usuarios? Con las modificaciones de líneas, lo que cuesta el mercado y con el coste de usuarios. Si modificamos líneas, incrementamos usuarios, nos quedamos como estamos, perfecto, O sea, ¿dónde hay que firmar? Pero ya veremos. Bueno, anticiparlo. Veremos lo que sale de esa reflexión y luego... Es también un pequeño matiz, pero yo creo que no se debe considerar el servicio de tranvía como algo complementario al Udalbus, sino al revés. Tenemos un servicio de tranvía que atraviesa el centro de la ciudad de este a oeste, de oeste a este, y por tanto entendemos que tiene que ser ese el servicio principal que mejor conecta, que menos impacto produce en el tráfico y por tanto el Udalbus ser complementario a ese e intentar articularlo con el resto. Sí, bueno. Yo quería decir servicios complementarios entre ellos. Pon la prioridad en el que quieras. Quería hacer el pequeño matiz porque yo creo que sí es importante impulsar el tranvía dentro de lo que es el eje ferroviario Ibar-Donostia-Hendaya. Es que ricasco. Pues si no hay más intervenciones, votaríamos esta moción presentada por EAJ-PNV. ¿Votos a favor? Punto séptimo, moción de Irabasi sobre la utilización de herbicidas químicas en los espacios de uso público del territorio del término municipal. Con fecha 16 de junio se presentó por Irabasi un texto de moción y posteriormente se me ha presentado un texto suscrito por todos los grupos políticos en el cual introduce una pequeña modificación en la parte resolutiva. Y es este texto el que voy a leer. Dice, teniendo en cuenta que el glifosato ha sido catalogado como agente probablemente cancerígeno para los seres humanos por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer, organismo que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es la base de la gran mayoría de los herbicidas comercializados, incluyendo el más extendido productor, Monsanto. Se ha generalizado la aplicación de herbicidas químicos para el control de la vegetación en cunetas de carreteras, redes de servicios, parques, jardines, espacios públicos e instalaciones deportivas diversas, cuando esta aplicación se realiza sin la adecuada protección personal ni el necesario aviso de peligro para los habitantes del municipio. Entonces, el Real Decreto 1311/2012, 14 de septiembre, establece la actuación para el uso sostenible de productos fitosanitarios en España, indicando que la Administración municipal puede aplicar el principio de cautela, limitando o prohibiendo el uso de productos fitosanitarios en zonas o circunstancias específicas. El mismo Real Decreto indica también que los órganos competentes establecerán para sus ámbitos territoriales medidas para informar y sensibilizar, en especial referencia a los riesgos resultantes de su uso y posibles efectos agudos y crónicos para la salud humana, proponiendo la utilización de alternativas no químicas, por ejemplo, mediante métodos mecánicos o térmicos.
El efecto de estos productos es muy negativo en la prevención de incendios, al adelantar notablemente el secado de la cubierta vegetal, además del efecto visiblemente nefasto causado sobre el arbolado joven. Considerando esto y otros muchos factores concernientes, la exposición pública de productos dañinos para la salud se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. 1. Que este Ayuntamiento se responsabilice de la protección de la salud de los vecinos del municipio y su patrimonio natural, tal y como recomienda el Real Decreto anterior, reduciendo la aplicación de herbicidas químicos para todos los usos agrarios en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicios en la totalidad del territorio del término municipal. 2. Que esta práctica sea sustituida por métodos no químicos que no dañen la salud ni el medio ambiente, como métodos mecánicos y térmicos que se aplican en la mayoría de los países de la Unión Europea y que tienen un mayor potencial de generación de empleo. 3. Que, tal y como también recomienda el Real Decreto antes aludido, tome las medidas oportunas para sensibilizar e informar a la población de los riesgos para la salud y el medio ambiente que supone el uso de herbicidas químicos, también en lo referente a sus usos agrarios, para fomentar una reducción de uso en el medio rural y una aplicación en condiciones de seguridad. ¿Intervenciones? Sí, lo primero de todo me quiero referir al informe del técnico del Departamento de Servicios, donde, nada más leerlo, queda muy patente que hay una contradicción en los términos mismos. Es decir, si a partir de enero del presente año los servicios de jardinería de alguna forma han descartado ya el uso del glifosato, esto, bueno, lo primero no es cierto, se está empleando el glifosato, porque es que solamente con los métodos mecánicos y térmicos en este momento EIVAR no tiene ni posibilidades de tantísimo trabajo manual, porque esto es a base y sobre todo de que no se ven ni fogatas ni ninguna forma de ataque a los herbicidas. Entonces, tal como se expresa aquí, sí que se indica como que ya se había descartado el uso del glifosato. Y por lo que estamos experimentando no es cierto, es decir, es muy difícil eliminar el glifosato, porque es que casi en todos los componentes herbicidas aparece este elemento y es casi imposible. Bueno, hay uno, flusinato, me parece que es el nombre, que además de la casa Bayer y es el Finale, se llama, es un producto muy caro, es 5 veces más caro que el glifosato e incluso tampoco asegura totalmente la no toxicidad incluso del uso. A ver, este tema está de momento prohibido en Francia e Italia. Alemania está como aceptando en unas condiciones determinadas y otras no, y entonces hay una corriente grande en Europa de 1 millón de firmas ya recogidas contra el uso del glifosato. El problema es que todavía no se ha creado una alternativa suficientemente barata, en el sentido de que sea asequible a los municipios y incluso a todos los que poseen huertos y situaciones agrícolas muy amplias, por ejemplo, todo el tema de los cereales y tal. No se ha encontrado todavía algún tipo de producto que, siendo eficaz, fuera asequible. Hay algo muy semejante al glifosato, pero ya os digo, a pesar de que yo he querido como pronunciarme y ayudar a que realmente nos pronunciáramos en función de, yo decía prohibir, y la pequeña alteración que se ha hecho a través de los otros dos grupos ha sido reducir, y yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la reducción, porque hoy por hoy la prohibición total es casi inviable en la situación en que nos encontramos, y lo acepto así, Desgraciadamente todavía no tenemos una buena alternativa que no sea la térmica, que no sea la manual y que no sea la mecánica. Disculpa, es por aclarar. A ver, yo remití un escrito a todos los grupos municipales después de visto el informe del técnico del área, en el cual dice que desde enero no se utiliza glifosfato. Y no hay ninguna contradicción. Es que el problema es que se ha dejado de hacer ese tratamiento.
No hay hoguera ni nada porque no se limpian las cunetas, porque no hay cómo limpiarlas, salvo que contrates peonadas de gente para hacerlo, que es la forma, como bien dices en la moción, de creación de empleo, es decir, multiplicar, no sabemos por cuánto, el coste de hacer ese trabajo, y lo que se ha hecho, se dice dejar de utilizar el glifosato, no, dejar de hacer ese trabajo. Por eso no ves fogatas. Es que por eso he dicho yo que la Comisión de Servicios tiene que valorar realmente qué se está haciendo en otros sitios para, no utilizando el glifosato, ser capaces de prestar el servicio. Porque lo mismo pasa con la mancomunidad, que no lo está utilizando y lo que ha hecho ha sido dejar de hacerlo. Y eso es un problema, porque al final nos van a comer las hierbas. Entonces tenemos que ser capaces, yo creo que con la transaccional de reducir, podemos ser capaces de seguir prestando el servicio hasta que veamos si existen fórmulas más seguras de prestar el servicio. Pero no hay contradicción, ¿eh? O sea, el hecho de decir, por lo menos lo que dice él, que desde enero hay instrucciones de no utilizar este producto, pero no es que se está utilizando otro producto o otro mecanismo, es que no se está haciendo. O sea, como ese producto no se puede utilizar, se ha dejado de limpiar cunetas. Y entonces yo decía, lo que hay que hacer es, en la Comisión de Servicios, tomar una decisión. Es decir, tenemos que ver otros municipios cómo hacen ese servicio, si lo están haciendo con temas manuales, temas térmicos, o siguen utilizando el glifosfato de otra manera, con mayores protecciones para los trabajadores, con formación para los trabajadores, no lo sé, cosas que ya hacemos, por cierto. Entonces, en ese sentido, simplemente aclarar que si queremos limpiar las cunetas a fecha de hoy, o bien incrementamos presupuestariamente el gasto de personal, porque el térmico, el de quemar, también es peligroso, tiene sus peligros. Incrementamos sustancialmente el capítulo de personal para contratar gente para limpiar cunetas, o bien seguimos utilizando el glifosfato pues de manera más reducida, o bien no lo hacemos de momento. Y yo por eso os trasladé a los grupos la posibilidad de reflexionar en comisión de servicios sobre qué alternativas se tiran, viendo un poco experiencias de alrededor, porque, bueno, dices que algunos países lo han prohibido, otros lo dan con condiciones, pero no hay que irse tan lejos. ¿Qué está haciendo el Goibar, Deva, Rentería, Irún? Es decir, ¿qué hacen? ¿Utilizan este material? ¿No lo utilizan? Y con todo eso tomar una decisión. No, nuestra intervención iba en la misma línea de María Jesús. No teníamos muchas dudas de que se siguiese utilizando el glifosato. Así nos ha llegado de varias informaciones, incluso que no se seguían las medidas de seguridad. Y condenábamos también el uso de los herbicidas nocivos por parte del Ayuntamiento de Éibar. Y tampoco el informe nos disipaba las dudas. Hemos entendido como mariaje. Por un lado, se asegura que, ahora tú nos has explicado que no se está haciendo el trabajo. No queda nada claro por el informe, por eso era. Sí. De cualquier forma, yo quería decir que no solo es un tema de cunetas, es que es un tema del jardín, los jardines, los parques, las aceras, las escaleras. Es decir, es que el herbicida se emplea... Y sobre todo el sector primario. No nos olvidemos que no hace el ayuntamiento, ¿eh? Ya, pero claro, nosotros igual tendríamos que hablar más en lo que es el término municipal. Sí, yo... Bye. Bueno, a nosotros nos disipaba muchas dudas esta moción, sobre todo por el término prohibición y precisamente por las cuestiones que estáis comentando ahora. Nosotros no tenemos el conocimiento técnico, y lo reconocemos así, para poder tener una opinión formada sobre el uso del glifosato, más allá de las cosas de la información que podamos leer en los medios de comunicación o de las firmas que se recojan, ¿no? Pero sí vemos una incongruencia entre lo que dice el informe y lo que nos pedían de retirar la moción, ¿no? Porque no había una decisión de no usar, o sea, no había una decisión de prohibición y de a partir de ahora no usar, sino, bueno, entendemos que eso se está haciendo de forma transitoria hasta que se adopte una decisión y, por tanto... Es que había una moción previa sobre este mismo tema que se trató en servicios el año pasado, y en base a eso es lo que se tomó la decisión. Pero bueno, en la Comisión de Servicios no sé hasta qué punto se ha llegado a hacer una reflexión y decidir y tomar una decisión, ¿no? O sea, quiero... No, fue Irabasi la que precisamente lo puso. Esa no llegó a pleno. Se quedó en la mesa, pero la tengo yo aquí mismo. Tengo esta, fue de la fecha, sí, justamente, sí.
Bueno, decía que en otras instituciones la decisión que se ha adoptado, por ejemplo, las Juntas Generales de Vizcaya, creo que se comentaba esto por parte de los representantes de nuestro partido, es que se sugiere y se recomienda a todas las instituciones, diputaciones, a la Diputación en su caso de Vizcaya, pero a los ayuntamientos, es reducir al máximo posible, no utilizar salvo cuando sea imprescindible. Nosotros no somos quien para valorar cuándo es y cuándo no es imprescindible. Entendemos que para eso están los servicios técnicos municipales y ante las dudas que puedan surgir sobre la eficiencia del servicio y sobre si se debe utilizar esto o si se debe asumir un gasto mayor, pues ahí ya sí tendremos que tomar una decisión tal vez política. Pero nosotros no queríamos optar a prohibir sin ser quienes tienen el conocimiento en la materia y por tanto sí nos gustaría que en la comisión se pudiera debatir sobre ello con la información que aporten los técnicos y que se adopte la decisión que corresponda. Vale. Sí, bueno, yo también quería hacer algún comentario. Es verdad que aquí traemos estas mociones solamente para el tema de la estética urbana, es decir, donde hay maleza, hierbajos y tal, pero esto fundamentalmente es una herramienta que ya no tiene patente, porque lo de Monsanto es un cuento, es decir, eso en el 2000 ya se perdió la patente y por lo tanto es libre, y yo creo que se utiliza fundamentalmente en el mantenimiento de cosechas intensivas. Es decir, es verdad que si queremos quitar el hambre del mundo, tiene que haber cosechas que estén del orden del 70 al 80% de rendimiento. Las que no utilizan este herbicida, que es verdad que es un veneno, pues se lo comen los bichos, se lo comen la maleza y por lo tanto lo que no conseguiríamos es tener el suficiente alimento generado en el mundo para poder mantener la población. No es una tontería, quiero decir que no hay nada todavía que sustituya. Y luego se alarma un poco con el tema pues es que es un tema porque la organización no sé qué ha dicho que produce cáncer. Produce cáncer en el mismo concepto que produce, porque lo pone en la lista, pues las carnes rojas, o produce lo mismo que el riesgo que corren los peluqueros en su labor diaria. Produce menos que lo que genera el humo en los fumadores pasivos, mucho menos. Por lo tanto, hay que situar las cosas en sus justos términos. Aquí es verdad que viene una moción que nos dicen, como país rico, oye, los hierbajos vamos a quitarlo de otra manera. Bueno, pues podemos mirar de qué otra manera se pueden medir. Pero yo creo que el tema del glifosato es un producto que es legal, es un producto que yo creo que está pensado para que no se coman las grandes producciones de alimentación en las grandes plantaciones que hay en medio mundo, y yo creo que eso es lo que da de sí el veneno. Es verdad que es un veneno, es verdad que es un veneno, como todos los herbicidas, todo lo que termina en sida es un veneno, y lo que hay que saber es manejarlo. Hay que saberlo, hay que proteger al que lo maneja, y yo creo que hay que buscarlos en los términos que estamos. El glifosato, para quitar hierbas en ciudades como nosotros, podemos hacer una apuesta en común de cómo se hace, pero el glifosato para mantener las producciones de alimento mundiales, yo entiendo que hasta que no tengan otra herramienta que sea mejor que esa, porque hay otras que son peores que esa, también están en el mercado, mientras no haya una que sea mejor que esa, es un tema que se seguirá manteniendo. Quería intervenir precisamente para completar lo que Arcadio ha dicho. Si existe la soja transgénica o la alfalfa transgénica y todos los transgénicos, es porque se ha querido modificar el elemento genético de todas estas plantas, porque era la única forma de evitar el uso de glifosato. Es decir, lo transgénico es precisamente la búsqueda de otro tipo de constitución del elemento para que no le toque el glifosato. Es decir, que esto puesto a grandes proporciones, como tú dices, mundiales, es que el problema es universal. O sea, estamos dentro de un mundo de transgénicos por evitar el ataque del glifosato.
Lo que pasa es que el debate con el glifosato sale cuando es libre, cuando se pierde la patente. Es decir, mientras ha tenido patente y ha habido que pagarlo bien, no ha habido problemas. Cuando se pierde la patente y es de uso común, pues sale este debate. Yo lo que quiero decir es que los países o los agricultores que no pueden pagarse eso pierden el 70% de la cosecha. Y el que puede pagarse esto, que ahora es libre, no tiene patente, llegan hasta el 80%, y por lo tanto es un tema de hambre mundial, es decir, es un tema de mantener a la población mundial, no de las hierbas nuestras, que nosotros tenemos otras cuitas. Hemos salido un poco de Eibar, pero bueno. Igual no vino en pleno la otra vez porque salía de Eibar y se acordó no hacerlo, seguramente. Bueno, votaríamos la moción transaccionada por todos los partidos. ¿Votos a favor? ¿Ruegos y preguntas? Jesús. Nada, yo una pregunta y un ruego que tenía. ¿Cuántas aportaciones han recibido al plan estratégico del deporte que se cerraba el día 24 de junio? Ni idea. Pues de momento no tengo la información, pero la buscamos, la pregunto mañana. No sé, porque la empresa todavía a mí no me ha pasado los datos. Bueno, nosotros lo que sí queremos es que sea una participación más abierta a la ciudadanía. Sí que se nos ha explicado que bueno, se explicó en Junta de Portavoces los pasos que se iba a seguir por parte de quien había redactado el plan, que iban a trabajar con ello unos expertos en el deporte y que se iba a abrir una sesión para la ciudadanía. Pero ¿cuál es lo que se ha abierto? Solo ha sido un email para entregar aportaciones. Creemos que hay que hacer la información con un poco más de fundamento para que sea un poco más abierto. Igual no tiene que ser como Errebal, o igual sí, porque hay que darle la importancia que hay que darle. El deporte en Eibar, las instalaciones deportivas la usan 10.000 personas. Vale. Bueno, por un lado, una pregunta o no sé, un ruego. Cuando se produjo el incendio de Arragueta, nosotros comentamos la necesidad de darle un impulso a la regeneración de Arragueta, y en la Comisión de Urbanismo y en el Pleno también dijimos que considerábamos que había que darle prioridad a actuar en los portales 11-13, que por cómo están, entiendo que están deshabitados y en estado ruinoso. Se entendió que sí que tenía que empezar a procederse a hacer alguna tramitación, y desconozco si ha sido así. Lo quería llevar mañana a la Comisión de Urbanismo, pero como no hay, aprovecho el Pleno para preguntar, y en caso de que no se haya hecho, rogar a que a la máxima celeridad se empiece con eso. Por otro lado, una preocupación que tenemos por comentarios que nos han llegado por parte de vecinos de Jardiñeta es que al entregar el voto no se comprobaba su identidad, y por tanto nos decían que cualquier persona podía haber sacado el sobre de su buzón y haber votado en su nombre. Y es una cuestión que nos preocupa. Así lo comentamos en la Junta de Portavoces, que queríamos que fuera un proceso garantista, y tenemos esa preocupación. De momento no ha llegado, que sepamos, la queja de ningún vecino que le haya desaparecido el sobre, pero es que, si ocurriera eso sería un hecho grave que no sé en qué situación dejaría todo el proceso. Y por último, un ofrecimiento por parte de nuestro grupo. Ha pasado ya la primavera, en la que se suponía que tenía que estar la oficina del DNI en funcionamiento. Estamos ya en verano. Nos gustaría que este tema, las dificultades que esté habiendo, fueran compartidas con los demás grupos, y un ofrecimiento por parte de nuestro grupo a darle el impulso político necesario, si se da el caso, para facilitar la implantación cuanto antes. En el tema de Arragueta, yo cuando sucedió el incendio, puse en contacto a dos grupos promotores que estaban interesados, podían estar interesados en desarrollar ese ámbito, porque es una unidad de actuación, no es el edificio solo, sino afecta a más edificios, y me consta que ha habido determinados contactos, por lo menos con una parte de la propiedad, que a mí me ha trasladado que se han estado con ellos. Pero parece ser que no avanza mucho, porque es una unidad realmente complicada. Si te refieres a algún tipo de iniciativa desde el área de urbanismo, no lo sé, y eso pues ya se valorará. No, sinceramente sí sé que lo pediste, y Elena, la arquitecta, lo tiene que hacer, pero todavía no ha podido. Pero sí, es uno de los
de los trabajos que tenemos planteados y que vamos a hacer. En cuanto a Jardiñeta, por mucho que se ha intentado vender, incluso públicamente, a través de alguna carta en el periódico, que el alcalde fue sin ninguna propuesta de participación a la reunión. El alcalde llevó una propuesta de participación a la reunión, lo que pasa es que no la llevó cerrada. Llevó una propuesta de cómo entendía que tenía que ser el proceso participativo, allí hubo aportaciones, allí hubo una votación y se ha seguido el procedimiento que se estableció en la reunión. Se ha identificado a todas las viviendas que han votado, ha habido un voto nulo, ya lo adelantaré mañana a las 12, pero que sepáis que ha habido un voto nulo porque apareció en la Casa Cantabria por debajo un sobre sin identificar de qué vivienda era y por tanto ese voto está guardado, está aparte y se ha interpretado como voto nulo porque no se ha podido identificar a la vivienda, no tanto a la persona, sino la vivienda a la que se refería. No ha habido ninguna duplicidad, es decir, no ha habido dos viviendas que hayan votado o una vivienda que haya votado dos veces y por tanto entendemos que el procedimiento se ha cumplido, el establecido en la reunión en el Coliseo, que es un procedimiento que habitualmente más o menos es el que suele hacer el Ayuntamiento y yo siempre confiando en la buena fe de todos los participantes, entiendo que va a salir sin problemas. No nos consta que ha habido ningún problema y, por tanto, bueno, pues mañana a las 12 del mediodía, que ya se ha dicho públicamente, el jefe de la Policía Municipal hará el recuento de los resultados. Y en cuanto a la oficina del DNI, nosotros lo que siempre hemos dicho es que el Ayuntamiento iba a hacer sus deberes y que en primavera, en Semana Santa, estarían las instalaciones al servicio y así están. Está ya incluso acordado en Junta de Gobierno la cesión de las instalaciones al Ministerio. Y por lo que el último dato que tenemos están en la fase ahora de concurso interno o de propuesta de movilidad interna dentro de los trabajadores del DNI para ver quiénes quieren venir aquí atrás. Creo que el plazo acaba el 5 de julio, es el último dato que nos han dado, que el 5 de julio van a saber si ya hay gente dentro de movilidad interna, dentro de los propios trabajadores y trabajadoras del DNI que quieren venir a Eibar y por tanto con eso se cubre la dotación de personal necesaria. En principio, que nosotros sepamos, es de perfil administrativo, es lo que sabemos, por si viene la pregunta. y si el 5 de julio sabremos si por movilidad interna ya han dotado de personal suficiente y a partir de ahí sí que yo creo que serán capaces de darnos un calendario de apertura. Si alguien puede hacer alguna gestión y eso lo acelera, nosotros encantados. Creo que es un servicio para la ciudad y creo que todo lo que sirva para adelantarlo, bienvenido será. Muy breve. La primera pregunta la convierto en ruego. Esos edificios, la cuestión es que están en un estado ruinoso y queremos que la declaración se haga cuanto antes de que pueda ocurrir ninguna desgracia. Y en segundo lugar, sobre la cuestión de Jardiñeta, decir que nosotros, respetando el proceso decidido en la reunión del Coliseo, lo que pedíamos era que a la hora de entregar el sobre se identificara a la persona para poder comprobar que efectivamente esa persona vivía en esa vivienda y estaba autorizada a votar en nombre de esa vivienda, lo cual no era contradictorio con lo que se decidió en el Coliseo. Lo planteábamos simplemente para garantizar la limpieza del proceso nada más. O sea que cuando te hacía la pregunta por la preocupación que tenemos en ese sentido, nuestra propuesta en ningún momento entraba en contradicción con lo que se decidió en el Coliseo y solamente lo quería aclarar. Marcha. Bueno, Arsaldeón. Bueno, hemos sabido por los medios de comunicación recientemente que un joven ha sido agredido por un jugador, un joven que estaba ejerciendo de árbitro, que había sido agredido por un jugador en un campeonato de fútbol 7 y además tengo entendido que ese campeonato estaba organizado entre el Patronato Municipal de Deportes de Eibar y el del Goibar. Tengo entendido también por los medios de comunicación que el Patronato de Deportes, conjuntamente con el del Goibar, decidió personarse como acusación particular contra... Eso dijeron en los medios, por eso digo que no lo sé. Se ha presentado denuncia a la Archaña. Se ha presentado denuncia a la Archaña. No. En los medios de comunicación yo oí que se iban a personar, o sea, que el Ayuntamiento se personaba como acusación... No, el Ayuntamiento no, perdón. El Patronato de Deportes como acusación particular. Entonces, lo que sí quería saber era si ese hecho era así. ¿No es así? Bueno, pues entonces nada. Lo que hizo el patronato, aparte de condenar, de firmar yo una prohibición de entrada a las instalaciones municipales del agresor, de intentar acompañar al agredido, de facilitar incluso en el acto que se hizo un poco de reivindicación del juego limpio que se hizo en Umbe, lo que de instrucciones que dio el patronato es de denunciar ante la Archaña los hechos. Es más, creo que la denuncia presentada a la Archaña no va a tener especial relevancia porque ya hay una denuncia presentada por el propio árbitro.
Entonces, en todo caso puede sumar. Pero el tema está en que nosotros presentamos, en caso de que nos presentáramos como acusación particular, lógicamente tendríamos que hacer un patronato para nombrar abogado, nombrar eso. O sea, que decir, no. Nosotros el juzgado hemos ido, fuimos a la Archaña, pues fue el director del patronato y presentó una denuncia en la Archaña, que no sabemos exactamente qué recorrido va a tener, porque la Archaña ya avisó de que habiendo ya una denuncia previa, en todo caso igual suma o queda absorbida por la anterior. Bueno, y al hilo de esto, quería hablar precisamente también del Plan Estratégico del Deporte, que hemos tenido también noticias a través de los medios de comunicación, y lo que sí quería era pues, que ya que en los últimos 3 meses no ha habido ni un patronato, por lo menos que hubiese un patronato para que se nos dé cuenta de lo que está pasando con el Plan Estratégico de Deportes, que yo creo que es el foro adecuado, el propio patronato. Vale. Bai, bukatzean edo plenoa hasi duten moduan. Ikusita danok proposamenak egin ditugula batzorde ezberdinetan gauzak lantzeko, mozioak esan ditugu denak batzordeetan landuko direla, erregu bat dan hori alden neurrizan mozioak aurkeztu beharrean batzordeetan landu baldin badaitezke gaiak beraietan proposatzeko. Eskerrik asko. ¿Hay más intervenciones? Bye. Sí, yo quería solamente... quería solamente indicar que no prosperó una declaración que presentó Irabasi de cara al 28 ahora de junio, pero sí que solamente quería que quedara constancia en este pleno que el Ayuntamiento de Eibar se suma de alguna forma a la celebración y que la declaración que ha hecho Geitu se asume también como una declaración institucional, no solamente por un grupo que pueda estar en Andrechea, pero también como la institución del Ayuntamiento de Eibar que asume todas las propuestas que Geitu indica. Vale. El área de igualdad ha aprobado hoy una declaración que se leerá el próximo 28 de junio en la concentración que va a haber y ahí se leerá la declaración institucional. Quiero ser flexible y no quiero tomar decisiones que parezcan radicales, pero si un tema, la Junta de Portavoces que se queda con la mesa, voy a prohibir que se hable sobre él. Es decir, no vale que un tema se quede sobre la mesa y lo saquemos en ruegos y preguntas, porque no es la primera vez. Es decir, si se ha quedado sobre la mesa, se ha quedado sobre la mesa, Mariaje, y se acabó. No. Perdón, ellos mismos me dijeron que lo indicara aquí. ¿Quiénes son ellos mismos? En la mesa. ¿Quiénes son ellos mismos? Vosotros me dijiste. Bueno, yo no estaba, yo he salido antes, pero... Bueno. Pues lo voy a hacer igual, sí. A ver, dos cuestiones. Una cuestión es referente a Errekachu y lo traigo aquí porque varios vecinos de Errekachu se han dirigido, supongo que a vosotros también, pero bueno, a mí me han preguntado a ver cuál es la situación urbanística de Errekachu, porque tengo que recordar en este pleno que pasó por Junta de Portavoces el 13 de septiembre del 2015, y luego el 15 de septiembre del 2016 hubo una reunión con 40 o 45 vecinos en la que estuvimos, en la que el alcalde explicó diversas opciones que se podían dar, que había hablado y tal. Entonces, quería saber si ha habido alguna modificación en este tema, porque estamos ya hablando de casi 9 meses desde la última aquella reunión en la que se generan al final como muchas expectativas que luego igual pues se quedan ahí encima de la mesa y son vecinos que llevan ya muchos años también bregando con esta cuestión y yo creo que es el momento en el que hay que empezar a desatascar si se puede. Y luego, por otro lado, aprovecho también para decir, estamos en junio, tenemos un presupuesto que ha empezado a andar hace poco, pero igual el equipo de gobierno, no sé, sería interesante saber qué intenciones tiene el equipo de gobierno de cara al presupuesto del ejercicio 2018, si va a elaborar un tipo de calendario o algún organigrama para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado este año. En relación, voy a ser muy breve, en relación a la primera, por no generar expectativas, por lo que estoy teniendo prudencia, porque creo que lo he dicho varias veces, hay 2 promotoras que están negociando entre ellas la posibilidad de ponerse de acuerdo para desarrollar el Errekachu, creo que lo he dicho varias veces ya, no acaban de cerrar los acuerdos, claro,
Yo entiendo, y la gente lleva mucho tiempo esperando, pero en urbanismo y en promociones 9 meses es corto plazo. Quiero decir, que sí, desde la última vez que yo intervine donde se dio este movimiento. Claro, es verdad que yo a esto les tengo que dar una fecha de caducidad, porque en el caso de que, oye, os ponéis de acuerdo o no, y si no os ponéis de acuerdo, oye, consolidamos el ámbito o planteamos otra alternativa, es verdad. Pero no quiero yo abrir ninguna expectativa mientras no sepa el resultado de esas negociaciones que están teniendo los promotores, de una promoción complicada, que tiene unas cargas financieras muy importantes y que, lógicamente, ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Y en cuanto a los presupuestos, nuestra intención es intentar aprobarlos cuanto antes. Y si puede ser dentro de este año, mejor. ¿Más? Pues daríamos por fin al pleno y damos la palabra al público. Hola, soy Ander del Círculo de Eibar Podemos, Aldugu Eibar, y quería hacer 2 preguntas. Primero, bueno, gracias a una moción que presentó Podemos se alargaron las afariquetas al mes de agosto y, bueno, en el anterior pleno ya reclamé de que no había forma de apuntarse y demás, y bueno, se me dijo que sí que se iba a habilitar y quería saber en qué situación está, si ya se puede uno apuntar, si hay gente apuntada, si se va a hacer. Sí, se abrió el plazo correspondiente y hay 70 chavales apuntados. Lo que creo que el grupo de pequeños, creo que solamente se apuntaron 4 o algo así, no se ha podido hacer grupo, pero en lo demás hay 70 apuntados y por tanto se dará el servicio de afariquetas en agosto. Y bueno, la segunda pregunta, voy a hablar de una moción que no ha salido en la Junta de Portavoces, pero es la introducción para poder hacer la pregunta. La moción que ha presentado Podemos es para que haya una participación en los presupuestos por parte de la ciudadanía sin que tenga que pasar por los partidos políticos, y aquí en el anterior pleno se me dijo que todo tenía que pasar a través de los partidos políticos en el tema de los presupuestos, que se hacía así aquí y en la Conchinchina. Bueno, en la moción ya hemos presentado que en algunos municipios bastante más cercanos que la Conchinchina se hace participación ciudadana sin pasar por los partidos políticos que tienen representación, como puede ser Bilbao, Vitoria y Baracaldo, que están bastante más cerca que la Conchinchina. Y bueno, se ha dicho que no se traía a pleno esa moción porque se lleva meses trabajando. Me sorprende que se lleve meses trabajando en algo que se supone que no se hace ni aquí ni en la Conchinchina, pero bueno, si se está trabajando durante meses en algo, me gustaría saber en qué es en lo que se está trabajando. Si es en la participación ciudadana, no son meses, es año y pico, son año y medio me parece. Aquí se ha hablado de una baja, que porque alguien ha estado de baja, por eso se ha alargado tanto el trámite de participación ciudadana, y resulta que, por lo menos en mi empresa, cuando hay alguien que está de baja, se le cubre y se hace el trabajo igual. Se intenta hacer por lo menos igual. Entonces, si año y pico se lleva trabajando en ello, entiendo que va a ser una participación ciudadana de 7 tomos aproximadamente. Entonces, mi pregunta es, no se ha traído aquí la propuesta de Podemos, pero me imagino que se está trabajando en algo, entonces me gustaría que se explicara en qué es lo que se está trabajando y qué plazo hay para que se presente esa propuesta. Estás confundiendo conceptos. Lo que se está trabajando es la ordenanza de participación ciudadana, no unos presupuestos participativos, son 2 cosas distintas. Lo que se lleva un tiempo trabajando y sí que ha afectado la baja de un político y que no se puede sustituir, no tiene sustitutos, no se va a la vida y se sustituye, salvo que se le dé de baja en el ayuntamiento y entre el siguiente en las listas, ¿eh? Y por tanto eso es lo que está trabajando. Y en cuanto a los presupuestos participativos, yo insisto, aquí a los presupuestos municipales se ha incorporado centenares de veces propuestas de los ciudadanos, todos los partidos, pero al final los que hacen los presupuestos son los grupos, o sea, ni siquiera Podemos, los grupos municipales, los que están en el ayuntamiento, y cualquier propuesta en el ayuntamiento de Bilbao que haga un ciudadano, alguien lo tiene que meter en el presupuesto. Algún grupo municipal, y alguien lo tiene que aprobar, los grupos municipales. ¿Cómo que no los entera? Hay formas de participar sin que pase. No, tú participas, tú propones, y luego alguien decide que lo incorpora al presupuesto. Bien el alcalde, y si el alcalde no lo incorpora un grupo municipal a través de una enmienda lo presenta, o bien todos entendemos que es bueno y lo incorporamos, pero somos los grupos municipales los que estamos dentro del ayuntamiento, para bien o para mal, somos los que elaboramos el presupuesto. Para ello podemos inspirarnos en aportaciones ciudadanas, sin duda, ya lo hacemos, no hace falta grandes procesos, ya se hace, y lo hacemos todos los grupos, aquí yo no me apunto ningún tanto, todos los grupos lo hacemos, pero en ningún sitio un ciudadano dice:
Primero porque para aportar una propuesta de gasto hay que aportar una de ingreso. O sea, ¿eso cómo lo pagas? Eso los ciudadanos hacen propuestas y aquí hemos abierto ahora un proceso que estamos, creo que la semana que viene así nos reunimos, para establecer un proceso para los presupuestos del Ayuntamiento del 2018 donde se reciban aportaciones de los ciudadanos, de colectivos, etcétera. Pero eso luego tiene que trabajarse dentro del Ayuntamiento, pero y en Bilbao también. Y en Bilbao también, o los sitios que has dicho tú. ¿Más intervenciones? Bueno, yo tenía un par de temas para el concejal de servicios. No sé si se ha dado un paseo por Cholta últimamente. Han hecho una zanja en la parte de la plazoleta del caserío que han hecho arriba, no, va a bajar unas tuberías y resulta que han echado los containers allí como cuando echas al piste. Donde caiga, caiga. Ha jodido aparcamientos y para echar la basura pues hay que hacer alpinismo, luego trekking, todo esto. Bueno, para que lo sepas. Segundo, el tema de que ha dicho el... ¿Cómo se llama el Barbas este? Yosu. Joder, no me acuerdo los nombres. Yosu. Sobre el tema de la persona esta de Chonta que tiene una discapacidad. Bueno, pues esa señora tarda desde la parada del autobús, donde le deja, no sé si llegará a 100 metros, tarda entre 25 y 30 minutos en llegar a su casa. Y es cuesta abajo. Lo que pasa es que la señora, pues bueno, tiene lo que tiene. Sí es cierto que hay un chofer del autobús que sí la deja allí porque vive en el túnel, en la zona del túnel. ¿El resto por qué no le deja? Yo sé de uno que le ha dicho que porque no es parada y no para. Entonces, pues bueno, es un tema delicado que yo no sé a quién le corresponde. Y por otra pregunta que tengo, otro tema que me gustaría tratar, es el de la manera que se ha llevado el tema del derribo de las viviendas del túnel, que el jueves a las 11 de la mañana, rápido, mal y tarde, convocaron a los vecinos de esa calle que hay en Chonta para decirles que ya no se va a tirar, que pidan subvenciones al ayuntamiento para que les arregle la fachada y pongan los ascensores. Eso, el mismo jueves se le llama para que se reúnan a las 11 de la mañana. Hombre, ¿es mentira? Sí. ¿Sí? Se pusieron avisos en los portales el lunes por la mañana. Bueno, pues en el túnel, que es donde deberías de haber puesto, no, ahí la gente... Se pusieron avisos en los portales y vinieron un montón de vecinos. No, un montón no, porque muchos no se enteraron. O alguien se ha comido los papeles o no se han puesto los papeles en los portales que se deberían de poner. Se pusieron papeles en los números 2, 11, 13 y 15. Bueno, pues yo sé de gente del 13 que no se enteró. Bueno, pero que es igual, que de todos modos es igual, que no podéis convocar a esa gente así, de esa manera. No, porque... ¿Por qué no? Porque... O sea, no recibí ninguna queja de los convocados que asistieron a la reunión de la manera en la que se les había convocado. Joder, pues a mí porque no tengo pelo, si no me habían arrancado hasta el pelo. Bueno, pues... Vergonzoso, han dicho que es vergonzoso lo que habéis, bueno, no sé si el ayuntamiento o la empresa que lleva el tema. O sea, no. Que es que se han quedado alucinados. Pero bueno, no me preocupa. Es simplemente para que se sepa, tampoco vamos a ir a ningún lado. Habéis hecho las cosas como las habéis hecho, tarde y mal. Y si no, ahí está una muestra, el botón. El plan general, a pique. ¿Y eso no es verdad o qué? ¿Que os lo han echado para atrás? ¿No es verdad que os han echado el plan general para atrás? ¿Que no es el primero? ¿Que es el segundo? ¿No es verdad? Sí. Entonces no digas que no. Han suspendido una modificación del plan general. Bien. No el plan general, vale. Una modificación. De acuerdo, llámale como quieras. Os lo han vuelto a tumbar. Le llamo como es. Os lo han vuelto a tumbar. Y no pasa nada porque reconozcáis eso, ya lo dije la otra vez, que no pasa nada. ¿Habéis hecho mal vuestro trabajo? Sí. ¿Nos vuelve a costar dinero a los ibarreses? Sí. Y por último, ya para no darla, porque veo que el señor alcalde se está empezando a poner nervioso. El tema de los San Juanes, del tema de las vaquillas, hombre, vamos a ser honestos. Y si suspendemos los San Juan, las vaquillas, yo creo que lo suyo es preguntar a la ciudadanía si quiere o no quiere vaquillas. Y si la ciudadanía dice que no queremos vaquillas, no se traen.
Pero no quitemos las vaquillas de los San Juanes y luego traigamos a Gorriti, al cual yo me lo paso muy bien, ¿eh? Que yo estoy a favor de los toros, de las toras y de lo que haga falta. Pero si quitamos las vaquillas, primero hay que preguntar a la ciudadanía. Y si quitamos las vaquillas porque hay un supuesto maltrato, ¿fichamos a Gorriti después? Sí, sí, me dijo usted. Realmente lo que queríamos haber evitado era Gorriti también este año, pero no hemos tenido el tiempo necesario de trabajar el tema. O sea, nuestro intento ha sido para este año, para que no haya una contradicción entre suspender, como lo acabas de decir tú, suspender las novilladas aquí y hacer en la parte baja en Urquizu con el Gorriti. Hemos intentado, nosotros hemos hecho unos pasos, pero no hemos llegado al tiempo de evitar que en el programa de festejos de Urquizu apareciera lo de Gorriti. Pero nuestro empeño para el año que viene andaremos más a tiempo y nuestro empeño va por ahí. Hombre, pero ¿no cree usted que lo mejor sería preguntar a la ciudadanía si quieren o no quieren vaquillas? Pero parece que no se puede hacer referéndum, o sea, se ha suspendido el referéndum por lo de los toros en Donosti también. Es una decisión política en este momento o de que no se use el dinero público en función del maltrato animal, o sea, diciéndolo así rápido. Bueno, pues hagan ustedes una consulta por internet. Sí, pero para que se entienda. ¿Cómo? Pues pasa. ¿Pero cómo me dice para qué serviría? No, que digo que no sé hasta qué punto sería fiable. El pleno está finalizado. Si vais a abrir un debate, lo abrís luego Sí. entre vosotros, si queréis. Solo una cosita, a ver. La verdad es que el tema de los maltratos y no maltratos está por definir, ¿eh? Entonces, lo que nosotros sí le hemos comentado al Grupo Irabasi es que realmente, pues que detalle qué es un maltrato animal, ¿no? Entonces, hombre, entendemos nosotros no tenemos ese, digamos, esa cosa para realmente maltratar a un animal, pero entendemos que hay muchas cosas que no son maltrato animal, pero si metemos todo en un bolso, o sea, tendríamos que meter pues no solo a Gorriti, sino lo que es el concurso de pájaros cantores, San Andrés, que se va a ir al carajo, los caballos de la tamborrada, la burra panchica, o sea, vamos a meter todo. Entonces, justamente opino, yo creo que estoy contigo en que eso lo ponemos encima de la mesa y que diga la gente, ¿queremos o no queremos? O sea, yo, una de las quejas que hemos tenido en estas fiestas de San Juanes por parte de los jóvenes que decían, y a las 8 de la mañana nos quitáis los embolados, ¿y qué hacemos nosotros aquí? Pues bueno, pues nos hemos dedicado a ir con los dulzaineros y hemos hecho como la mancomunidad, que bueno, que hemos ido arrastrando de un sitio para otro, que bueno, que no es así, pero bueno, a ver, que realmente el tema está, yo creo que está por definir, nos queda un año y a mí desde luego me encantaría tener algo claro para poder decir en San Juanes del 2018 o tenemos o no tenemos, eso sí. ¿Más intervenciones? Buenas tardes a todos y todas. Como presidente de la Asociación de Vecinos de Chonta La Plazoleta, miembro del Consejo de Planeamiento Urbanístico y miembro de la Mesa para la Regeneración de Chonta, como aquí ya habéis hecho todos las valoraciones tanto del Gobierno municipal como los partidos políticos, pues nosotros vamos a hacer también nuestra valoración de la gestión municipal estos 2 años que lleváis de legislatura. Este mes es concretamente en junio, se cumplen 13 interminables años desde la presentación por el consistorio en el 2004 del Gran Timo de Chonta. La Asociación de Vecinos del Barrio de Chonta, La Plazoleta, hemos venido denunciando desde entonces todas las irregularidades cometidas en este municipio por este incompetente consistorio. No ha servido de nada decir y demostrar con hechos que los integrantes del Gobierno municipal les queda muy grande la gestión de los bienes públicos de Eibar que le corresponde administrar. En los años, y ya son muchos, que venimos acudiendo a los plenos, desde el 2004, hemos podido ver y escuchar
la gran cantidad de actuaciones irregulares del consistorio. Desde las irregularidades denunciadas por los diferentes grupos políticos del proyecto de Alfa, pasando por el timo de Chonda con un referéndum manipulado incluido, la estafa de Reval, destruyendo el patrimonio y arruinando a los comerciantes, el desastre de Erisono, arrasando terreno forestal cuando tenemos zonas industriales degradadas pendientes de regeneración. La ruina de Imesa con el cierre de la inmobiliaria y el desfalco con la compra de los swaps, esos activos tóxicos que los ibarreses seguimos pagando. El despilfarro de Macharia con la construcción de un polígono industrial para reubicar la industria de Chonta, que ya no es necesario por el cierre y la destrucción del tejido industrial existente. El fiasco del proyecto de regeneración de Recachu, que aquí se ha comentado hoy, engañando y perjudicando a los vecinos del barrio. El generoso sobreprecio pagado con el dinero de las arcas municipales para la adquisición de los terrenos del Hospital de Subagudos. La plaza de toros multiuso, otro gran cuento, vendido durante 2 legislaturas y paralizado por mucho tiempo. El gran paseo de Amaña a Zitain, otra quimera irrealizable que continúan vendiendo. La incapacidad demostrada nos ha privado de mejorar la ciudad a los niveles de nuestro entorno, y no decimos a niveles europeos, que se lleva mucho la palabra, sino de nuestro entorno más cercano. Llámese Alto Bajo de Deva y el Duranguesao. Pese a contar, como aquí hemos estado viendo y comprobando hoy, con uno de los presupuestos más elevados de Guipúzcoa. Lo peor no son las decisiones y actuaciones erróneas realizadas. Lo realmente preocupante es que ninguno de los desmanes cometidos ni piden perdón por los graves errores realizados. En la presente legislatura siguen intentando ocultar la dolorosa y visible realidad del municipio tras la tenue cortina de humo de las instalaciones de ascensores en los barrios y presentaciones de festejos. Un argumento que por muy repetido durante tantos años ya no convence. Espero que empecemos con el barrio, como habéis dicho, de Recachu y de Chonta, que tenemos graves necesidades. Y ya, para finalizar, una pregunta. Estamos a la espera para la convocatoria de la mesa de Chonta que se dio en la última mesa, los que estamos presentes allí, un plazo de 6 semanas que concluyen el día 7 de julio. ¿En qué fecha se va a convocar esta mesa? Que ya la semana que viene cumple el plazo para la presentación del nuevo proyecto. Pues yo espero que, coordinándonos con Visesa, a partir del 7 de julio, en cuanto podamos, por agendas, me imagino, ¿no? ¿Qué estamos hablando? De ampliar una semana, 15 días más, cuando se dicen... Perfecto. Muchas gracias. Eso